que me dio esa expresión con mucha desesperación, lo de la mierda. Dice, dígale al doctor Cerdas que yo lo conozco, que por favor, si va a salir a la calle, salga con botas, porque si sale con chanclas, cualquiera de esas mierdas se le puede pegar en el pie. Dígale eso, don Guido. César. Mire, Guido, aquí hay que decir además otra cosa que no es un secreto. La señora alcaldesa del municipio de Circasia es funcionaria de Toto, de Sandra Paola Hurtado, de las empresas públicas del Quindío, y por tanto ella no va a asumir ningún tipo de actitud que atente contra las órdenes que ella recibe por parte de esta entidad y personas. Vamos a elaborar una acción popular, ya la estoy elaborando en este momento. Tengo aquí las fotos de la porquería que hay alrededor de esos barrios y para presentar esa demanda administrativa el próximo martes. Entonces el señor que está al pie del cañón oyéndonos, que nos ayude a la recolección de las firmas para que presentemos una buena acción popular contra la EPQ, contra la alcaldía y contra la CRQ. Doctor César, y el último tema, y agradecerle su tiempo con nosotros. Doctor César, tiene que ver con el proyecto Panaca. Con el proyecto Panaca. Aquí habíamos dicho, con el silencio de todos, aquí el gobernador se quedó callado, el alcalde Ríos, el alcalde de Quimbaya, Abelardo Castaño, callado, los concejales, William Ruiz, que es concejal de la oposición, callado, todo el mundo. Los únicos que hemos dicho algo somos nosotros. Yo, ¿no se recuerda que el presidente Duque vino aquí y le entregó un proyecto de los dineros nuestros, de los contribuyentes del pueblo, al dueño de Panaca por 680 mil millones de pesos para un proyecto que es privado, que se llama, creo que es Pueblo Panaca, que van a construir casas para ricos, estrato 8, 9, sobre todo para ricos de fuera del país. ¿Usted qué ha conocido de ese tema, doctor? Porque nos ha llegado información que ya van a empezar a construirlas y que podría haber problemas de agua, problemas de basura, problemas de contaminación. ¿Qué conoce usted, por favor? Mire, Guido, desafortunadamente en este departamento las autoridades solo existen para afectar determinados intereses, en particular sectores, a los sectores populares y más débiles. Entonces, lo que está pasando en el departamento en general es en extremo grave. Y uno de esos elementos tiene que ver con el manejo del ambiente. La CRQ, que es la primera autoridad ambiental en cualquier departamento, pero también lo es la asamblea, la gobernación, son los municipios a través de los consejos y las alcaldías, enmudecen cuando intereses poderosísimos vienen a sembrar, por ejemplo, aguacate aquí, o vienen a destruir nuestras quebradas construyendo edificaciones que van a generar más problemas de los que resuelven, como está sucediendo en Armenia en especial, con la construcción irracional de edificaciones que posteriormente no solo van a ocasionar deficiencia o escasez en el agua, sino que las vías públicas de Armenia no van a tener capacidad para atender el flujo vehicular que eso demanda. Estamos destruyendo la zona rural. Armenia prácticamente ya no tiene zona rural. Y ahora, en Quimbaya, una empresa como Panaca está impulsando la construcción de un número importantísimo de viviendas para gente muy rica, en especial para extranjeros, lo que va a ocasionar que
la gente en la zona urbana del municipio de Quimbaya se pueda quedar sin agua porque no tiene agua el municipio de Quimbaya. Allá se robaron la plata del manejo de los de la PETAR, de la planta de tratamiento de aguas residuales, y lo que se robaron ahí fue una enorme cantidad de dinero y eso terminó en nada. Eso no está funcionando. La CRQ absolutamente callada. En un derecho de petición que yo le hice a la alcaldía municipal, lo que respondieron fue que no estaban obligados a pedir permiso para hacer esa construcción. Mentira. Tienen la obligación de escuchar a la alcaldía municipal, a la administración municipal, para poder desarrollar una obra de la dimensión que se pretende construir allá cerca a Panaca. Pero además, si la construcción misma, por las condiciones rurales, porque le van a inventar que es una ecoaldea, etcétera, no los obliga, necesariamente tienen que atender el plan de ordenamiento territorial y la vocación de la tierra en determinados lugares de los municipios. Tampoco lo están atendiendo. El Consejo Municipal acaba de convocar a un cabildo abierto que no tuvo la suficiente pregón para que llegara a la comunidad. Se hizo prácticamente en secreto y con el fin de lavarse las manos y evitar así luego cualquier cuestionamiento, no solamente por parte de, sobre todo de la comunidad, sino de algunos periodistas como usted, y no digo de autoridades responsables porque aquí no hay autoridad, que pudiera frenar lo que allí están haciendo. Entonces, si las comunidades no actuamos, si las comunidades permanecemos en silencio, van a acabar con este hermoso territorio y solo va a servir, como decía algún periódico hace algunos meses, que este departamento se está convirtiendo en un barrio para ricos, como en efecto está sucediendo. Doctor César Arias, nuestro reconocimiento, nuestro aprecio y gracias por su tiempo con nosotros. Saludos. Gracias a usted y por supuesto a John Jairo y a todos los que hoy nos escucharon. Muchísimas gracias por atender y participar en el programa, muy amables. Y cuidado con la inmundicia, doctor César. Las tendré porque son de 2 clases aquí. Bueno, muy bien. Oye, gravísimo lo de Circasia. John, vea. Pero pregúntese, cuando César Arias se lanzó a la alcaldía, ¿cuántos votos sacó? Sacó 100 votos. Sí, claro. Pues aquí históricamente, aquí a la gente le gusta es que uno pelee por las causas de ellos, pero cuando el líder que tiene trabajo se lanza, no lo apoyan. Por eso a mí ese romanticismo de la sociedad no me gusta, porque aquí hay gente que elige su destino, decide su destino y luego se queja de su destino. Lo que Sí, pasa, Pues yo sinceramente no sé cómo hace César para seguir luchando por personas que ni siquiera fueron capaces de apoyarlo electoralmente. O sea, pero cuando hay un problema venga César. No sé, yo discrepo de esa postura, creo que hay un exceso de bondad, la bondad en extremo lo puede volver a uno una persona que se aprovechen de uno, y me parece que no. Yo en parte estoy de acuerdo con usted, John, porque la bondad tiene que complementarse con la dureza de parte de uno. Endurecer el carácter cuando la gente cree que uno es pendejo. Me ha pasado con mucha gente. Vea, don Guido, que mire, usted lo buscó. Yo le dije, le dije por dónde era el camino y usted lo buscó. Ahora afronte el problema que tiene. Yo soy duro en eso. Soy bondadoso hasta cierto punto, Javier. Y de una u otra manera, como lo decía al final, cualquiera de esas dos, literalmente a las personas, al colombiano promedio le gusta comer excrementos humanos, o sea, lastimosamente, y es feliz así. Y créame que esa situación que está sucediendo en Circasia puede volver se limpia, se debe hacer, obviamente por manera obligatoria se debe hacer lo que se debe hacer, pero póngale atención, vuelven como ovejitas al rebaño, vuelven otra vez a votar por los mismos. Mire, y otra vez con el excremento ahí, felices. John, a propósito, espero yo leo este comentario de Edilberto y ya le pregunto algo de cara acá. Dice Edilberto, hay una unidad móvil de esterilización perdiéndose por falta de frenos
es la respuesta dada. Y es una herramienta muy necesaria e importante para el tema de esterilizaciones. Esos frenos no cuestan 1.200 millones. Estoy de acuerdo. Hay cosas prioritarias. Esa esterilización se necesita. Las mascotas necesitan eso, las familias de las mascotas. Y lo que dice él, no hay para arreglar unos frenos de esa unidad. Y así hay una cantidad, 7 centros de salud cerrados. Y le meten 1.200 millones a un alumbrado público. Yo no puedo estar de acuerdo. John, es que me dice alguien... Pero la pregunta vuelvo, es que lo del alumbrado también se da para muchas cosas, pero ¿quién es responsable del hospital? Es el gobernador, no se le olvide que ese hospital es departamental. No estoy hablando de Armenia de Resalud. El responsable de Resalud es el alcalde de Armenia que cerró 7 centros de salud. Cerró 7 centros de salud y la gente está feliz por 1.200 millones que invirtió en el alumbrado. O sea, uno no entiende la gente. No lo entiende la gente. Yo vuelvo y le repito, Guido, por eso usted está pensando si el programa sigue o no, porque precisamente la gente quiere que usted pelee por las causas de ellos, pero no apoya. Pasa con César, pasa con mucha gente, y entonces uno ya empieza a tener... Por ejemplo, hoy Guido estamos tratando de construir un pacto histórico y lo están destruyendo. Yo quiero hablar de eso, porque me parece que la gente dice queremos cambio y ni siquiera hemos ganado la presidencia y ya están montando, un sector de la izquierda quiere destruir esto y ponerle una carga de dinamita para que esto se acabe. Es que no dejan trabajar. Listo, ya le voy a dar el tiempo para que usted haga su enfoque sobre este tema. Es que antes de eso quiero preguntarle, Javier, es que me dice una señora que sí es cierto que en la Plaza de Bolívar de Calarcá inauguraron un nuevo hotel de 3 pisos, me dice la señora. Javier. Circunstancialmente. ¿Cómo? Circunstancialmente, refiriéndose al tema lo del consejo. Estamos hablando de eso, ¿no? No. Yo no, repito, yo le estoy trasladando la pregunta. Ahora yo hablo de eso, no. No, simplemente. Sí, no, porque de pronto me coge fuera de base. Y como dijo ayer, y como usted lo dijo ayer, no, me deja medias y quedo mal yo. No, cuidado. Escúcheme. Una señora me dijo, don Guido, me paré en la Plaza de Bolívar de Calarcá y vi un hotel nuevo. ¿Verdad que los mismos dueños de la cadena de hoteles Marriott, montaron un hotel en Calarcá? Javier, como usted pasó ahora por allá, ¿usted ha visto un edificio nuevo ahí en la Plaza de Bolívar? Eso, Ave María, casi 5 estrellas, falta ver si solo tiene servicio a la habitación. Correcto, entonces la señora se equivocó, John, y lo que hay ahí es el lujo de la sede del Consejo de Calarcá. Eso es un lujo. Es que parece un hotel. No es Tome un hotel. la foto, John. Sí. Yo por eso dije, yo no quería quedar fuera de base, pero pues sin embargo yo creo que tienen servicio a la habitación. Pues si hacen huevos ahí, si cocinan ahí, uno nunca sabe, ¿no? John, ya Cristina, la concejal Cristina, la concejal Beatriz Aristizábal ya no tienen una oficina ahí, sino una suite. Mao también, o sea, eso es un lujo. Por favor, tome la foto porque la gente cree que es un hotel. No, es el consejo, que los concejales, en vez de preocuparse por capacitarse para que tengan mejores argumentos para defender a la gente, prefirieron que la plata se la metieran a toda la parte estética, bella del edificio. Y hoy encontramos un edificio hermoso por dentro, por fuera, pero por dentro lo que hay son unos concejales indolentes, unos concejales que les falta capacitación, conocimiento para hacer un verdadero control político. O le falta o se hacen que les falta. John, pero yo necesito que usted, que toma buena foto, yo me tome esa foto porque eso va para la página. Vamos a promocionar el nuevo lujo de edificio del Consejo que hay en Calarcá. Por favor. No haría falta más de que ese lujo nos lo cobren también. Ya no podemos tomar fotos. Ya ahora nos censuran. Solo falta eso. O a John lo terminan secuestrando, ¿no, John? Nunca sabe. Me disparan desde allá los gamines que andan con muchos concejales de acá que ellos saben quiénes son. Bueno, John, vamos entonces. Pero tiene que ir a una hora correspondiente porque hay muchos grupos. Quizás se encuentre una feminista por ahí pasando. Uno nunca sabe, John. Cuidado, John. Sí, a Mao, al concejal Mao no le gustó que yo me paré ahí en la esquina hace 3 días y le dije, ¿qué Mao? ¡Qué belleza!, ¿no? Y le señalé.
Y qué pesar de la pobre gente del barrio Giraldo. Me faltó, fue que Mao me contestara, claro, esos pendejos del Giraldo les pasa eso por votar por nosotros. Mire, yo le voy a contar una experiencia que a mí me pasó. Yo fui a un Bueno, barrio, un asentamiento subnormal, me llevó una persona, me reunió 30 y lo primero que me decían es necesitamos que legalicen esta zona. Yo revisé documentos y dije, mire, yo no les puedo mentir, este barrio está ubicado en una zona de riesgo, no lo pueden legalizar, aquí no se puede construir infraestructura sanitaria, ni acueducto y alcantarillado, y mucho menos energía eléctrica, porque esas empresas no van a poner esos sistemas en una zona que no es urbanizable. Realmente esta zona donde ustedes están ubicados no puede ser legalizada, realmente quien les diga eso es una mentira, yo no les puedo prometer eso. Por tanto, si quieren apoyar a alguien que les prometa lo imposible, pues háganlo, pero... Y pues Javier, no volví. Yo hubiera podido tener 50 o 100 votos, pero precisamente vuelvo y repito, a veces la gente, si uno es serio, uno debe decirle a la gente la verdad. Lo que pasa es que para hacer muchas campañas, uno debe basarse en el engaño. Y por eso llegan los que llegan, ¿cierto? Prometiendo lo imposible. Yo discrepo de una postura y es que el asunto es que no podemos, vuelvo y repito, lo del Giraldo entonces es un asunto que es de otro tipo. Eh, le conté a Guido, a los oyentes en su ausencia, que yo fui a un barrio subnormal cuando estaba en la campaña. Me dijeron, necesitamos que nos legalice este barrio. Yo les dije, eso es imposible, yo ya averigüé y ustedes están ubicados en una zona de alto riesgo. Esto no se puede ni siquiera poner fluido eléctrico ni acueducto de alcantarillado. Yo fui serio y las personas que me están escuchando, quizás de algunas zonas de esas, saben que les dije eso. Que saqué 50 votos, pero perdí, pero no me importa. Entonces alguna gente dice, pero ¿usted por qué habla si usted no tiene votos? Mire, es que realmente lo que está demostrado es que no llegan ni los más cultos ni los más inteligentes a esos cargos, sino los que mienten, los que le prometen a la gente cosas que no son posibles. ¿Cuántos, y que me gustaría, porque ese es el punto, cuántos concejales fueron a ese barrio del Giraldo a prometerles que les iban a legalizar esas zonas donde están no, viviendo? Sería, pero venga, le cuento esto, porque me han contado, me han dicho que el secretario de gobierno, Juan David Ospina, que la última vez no quiso contestarle a este medio, es problema de él, ¿eh? No es problema mío. No le quiso contestar a este medio porque él sabía que le íbamos a preguntar. Me dicen que está haciendo la campaña para la alcaldía ahí. Que está haciendo la campaña para la alcaldía ahí. Me dicen que se fue para el barrio Giraldo y le dijo a la gente, oye, es que tienen que desalojar ya. Ustedes están en peligro. Desalojen ya. Entonces la gente le dijo, listo, doctor, nos vamos ya. ¿Pero para dónde? Y yo, no, nosotros no tenemos. Oye, ¿qué tal este tipo que aspira a ser candidato a la alcaldía, Juan David Ospina, diciéndole a la gente que desaloje, pero no dándole una solución? John, ¿qué tal? Miguel, lo que pasa Terrible. es que eso es un problema y se lo voy a poner en este ejemplo. Es como cuando usted llega a un colegio y todo, usted tiene que resolverle todos los problemas a los estudiantes. Vuelvo y repito, el problema de esos barrios subnormales Pero tiene un venga, le gran voy a responder. problema y es que usted no puede invertirle 50 pesos a una zona de esas. O sea, si No, está quisiera. bien. Y si la alcaldía no hace nada, espere, les cuento. Hay una figura que si usted no hace nada y pasa algo, le aplican una demanda posiblemente. Entonces la alcaldía se cura en Claro. salud diciendo eso y ya les dijimos y no se salieron. Eso también lo hacen por términos de legalidad. Bueno, pero quiero decirle, John, dos cosas. Facilito, mire, listo. Pues en esa zona no puede estar la gente, pero es que la gente no está en esa zona porque quiere. No hay vivienda, no tiene forma. Entonces la gente tiene que irse para allá. Entonces, como el Estado, a través de sus diferentes instituciones, está para solucionar los problemas a la gente. No es como dicen algunos políticos aquí. Por ejemplo, Antonio Restrepo, que se pensionó con su politiquería y nunca solucionó nada. Y él decía, no, es que los políticos no estamos para solucionarle los problemas a la gente. Pues déjeme decirle que sí. Los políticos están en la obligación de solucionar los problemas de la gente. Michelle Bachelet, expresidente de Chile, una vez lo dijo. ¿Cómo así que los políticos no los eligen para eso? Claro que nos eligen para eso. Entonces lo que le quiero decir es esto. ¿Cómo así que en Calarcá pululan los planes de vivienda para estratos altos? Ya hay una finca donde ¿quién da los permisos? La alcaldía. Una finca que debería estar produciendo comida, están construyendo
un conjunto residencial para ricos. Aquí cuando usted sale para Armenia, hay otro. Y hay muchos planes de vivienda para estratos altos. Mi pregunta, así como hay permisos y como se preocupa la alcaldía por el estudio de suelo, por todo eso para dar los permisos, ¿por qué el Estado a través de la alcaldía no busca solucionar los problemas de vivienda para la gente pobre cuando la alcaldía tiene lotes propios? Lotes propios que están en manos de amigos de algunos funcionarios de la alcaldía. Entonces, ¿por qué no se utilizan esos lotes para planes de vivienda para la gente pobre? Porque usted no elige concejales que tengan la capacidad de dar ese tipo de debates, hacerle el estudio, el diagnóstico, el análisis y poner ese debate en el escenario público y exigirle a la alcaldía que resuelva el problema. Porque usted elige un concejal que va a arreglar guaduas y a pintar calles y a hacer jornadas de amor. Porque prefiere la gente las corazoncitos y las sonrisas a la dura y fría realidad de alguien racional que podría hacer muchas cosas en un consejo, dando unos debates serios y diciéndole al alcalde, los recursos están acá, saca el presupuesto de acá. Eso pasa de ahí. Eso tiene que tener un poder político. Hoy estamos, por eso, Guido, tratando de construir un proyecto político, pero tampoco dejan, o sea, es que vuelvo y repito, yo soy el rector de un colegio, yo no le puedo resolver el problema de hambre de los estudiantes. Si a mí no me cumplen con el PAE, yo no puedo coger los recursos del colegio y resolver el problema de hambre, porque es un problema político, y usted lo acaba de decir. ¿Quiénes lo deben resolver? Los políticos. Pero es que no solo el alcalde, Guido, aquí la gente está equivocada. Quien le aprueba los proyectos al alcalde es el consejo. Claro. ¿Cuántos debates serios ha hecho el consejo sobre el tema del Giraldo? Muéstreme uno. No lo he visto. Pero venga, bueno, John, y para darle 5 minutos para que usted esboce lo que tiene preparado allí, déjeme decir lo siguiente a los seguidores, a usted y a Javier, por supuesto, también. Manizales acaba de hacer una alianza con el gobierno del Reino Unido para ampliar el metrocable, para construir más metrocable, porque hay barrios que no quedaron dentro de este sistema estratégico de transporte. Párale bola. Pereira igual. ¿Por qué en Armenia y Quindío no hay ese tipo de proyectos macro? La respuesta es muy sencilla. En Manizales, los políticos también se preocupan por su ciudad. Allá también hay torcidos, tiene que haberlos, pero se preocupan por la ciudad. Pereira igual. Armenia y Quindío, ¿cómo voy yo ahí? ¿Qué gano yo ahí? ¿Cómo así? ¿Y ese proyecto con el gobierno gringo qué? ¿Pero y eso cuánto me queda a mí? Y es que eso se lo voy a dejar al que me patrocinó la campaña. No, yo no me meto en eso. Entonces aquí los alcaldes y el gobernador pelean por proyectos donde ellos sean los encargados de entregar a dedo la obra. Y eso es bueno decírselo a la gente, John. Y por eso es que aquí el sistema estratégico de transporte que hay es el gusanito que viene a las fiestas de Caracá. Ese es el sistema de transporte estratégico que hay en Quindío. Y no hay una macroobra. Le voy a explicar por qué no se da así, con la fría y... Revise la macroobra que tiene Quindío. ¿Dónde está la macroobra? Le voy a poner un ejemplo, con la fría y dura realidad, así como me gusta a mí filosofar a martillazos, como dice Nietzsche, quitémonos el corazón, pongámoslo por allá lejos, ración pura. ¿Por qué en Armenia hay un sistema de transporte monopolizado? Porque la empresa que hay ahí ha puesto alcalde y nunca van a hacer modificaciones para afectar los intereses de esa empresa. ¿Por qué en Bogotá nunca, y termino, Guido, pero por favor déjeme, porque es que usted ha hablado y yo quiero dejar claro ese tema. ¿Por qué Transmilenio en Bogotá no ha dejado que se cree un metro? ¿Cómo es posible que la ciudad capital de Colombia no tenga un sistema de transporte masivo a través del metro, que son las grandes capitales? Porque si dentro del metro se les acaba el negocio por recaudo a una serie de señores que manejan el recaudo de las empresas de Transmilenio y los buses, que son megabuses. En Armenia, entonces, ¿quién hay? Un monopolio del transporte que lo sube cuando quiere, tiene rutas por donde quiere, que incluso tuvo apoyos económicos. Viven hablando del capitalismo, y aquí sale Oscar Gómez Agudelo a hablar de la inversión privada, y no dicen que cuando hay crisis piden ayuda al Estado para que los ayude. ¿Por qué tenemos que ayudar a los empresarios? No, pues que es que esta vaina es de libre mercado. Eso sálvese que pueda, mijo, no es la política. Entonces, primero,
porque los intereses de la política están subordinados a los intereses económicos. ¿Y cómo se subordinan esos intereses de la política a los intereses económicos? A través de los representantes a la Cámara y a través de los diputados que se eligen y a través de los concejales en otra escala. Porque siempre hablamos de los alcaldes, pero nos olvidamos de los concejales y resulta que estamos equivocados. Porque si hubiera un consejo serio, no pueden hacer lo que les dé la gana, porque el ser humano no es bueno ni bondadoso, no es cierto. El ser humano necesita controles. Por eso los profesores tienen un rector, por eso los salones tienen un director de salón, ¿sí? Porque siempre debe haber quien esté vigilando y demás. Pero si se eligen unos completos estúpidos para esos cargos, ¿quién va a hacer control? ¿Cierto? Y entonces nos quedamos ahora con unos movimientos que hicieron una gran movilización y son la esperanza, y entonces se ponen bravos porque se hacen acuerdos políticos para ganarse la presidencia sobre la base de la realidad y no sobre el deseo. Entonces, esos son los problemas del Quindío. No hay un problema, no hay un estudio del departamento. Hace rato el departamento no tiene un plan de hacia dónde ir. Turismo, no fue el turismo. No somos agroindustriales. Bueno, no somos agroindustriales. Bueno, y aclarando esto, John, que en mi concepto, el departamento del Quindío lo cogieron los políticos como una propiedad privada, como su negocio. Y por eso estamos así estancados. Así estamos estancados. Es que nos gobiernan las meretrices y los novios de los políticos. Muy mal. Y entonces, para un cargo, y voy a decir otra cosa dura, pues, porque yo soy así. Aquí se habla de la inclusión sexual y aquí hay una comunidad del anillo rosada que para los altos cargos del poder político en el departamento tienen que ser de ese grupo. O sea, el tema sexual aquí se vuelve un criterio para definir los altos cargos en muchas instancias de este departamento. Y eso lo hace supuestamente una minoría sexual que vive hablando de que los discriminan, cuando ellos son los que tienen este departamento así, esa comunidad del anillo. Y le puedo dar datos, que a mí no me da miedo de ese grupo, que es muy peligroso, y evidentemente lo son. Esos son los verdaderos criminales de este departamento. Esa comunidad rosada que hay, que pone congresistas, que da avales por acostarse con hombres en Bogotá con el presidente de cierto partido, y vamos a poner las cosas como es, y son los responsables de poner al cura pasado y también a este y demás. Sí, es que aquí es hora de decir las cosas que digo como son, hermano. Sí, pero esa minoría maneja este departamento por culpa nuestra. Nuestra es de todo el mundo. Yo me incluyo porque yo creí en algún momento en esa minoría y voté por ellos de buena intención de mi parte, creyendo en las propuestas, cuando me di cuenta, venga, ¿qué vaina es? Esto es un negocio de estos miserables, no más. Bueno, quiero leer ese comentario de Gloria, John, y le voy a dar 5 minutos, por favor, porque después voy a hacer un análisis con el doctor Gilberto Sarasa sobre la última estadística del desempleo en Colombia de parte del DANE, para contrastar con el reportaje, con el public reportaje de la revista Semana al alcalde Ríos, donde Ríos dice que ya Armenia no tiene desempleo. Ahora voy a contrastar eso. Entonces dice Gloria Rodríguez, buenas tardes, Ágora con Radio. Guido, los barrios que usted dice que están construyendo para ricos, es mejor decir para gente de bien. John, ¿qué opina? ¿Le decimos gente de bien o ricos? La verdad es que creo que es un concepto equivocado. Nosotros no podemos volver ricos a los que no son. Hay gente que se endeuda para adquirir una vivienda y eso no es ser rico. O sea, no es cierto. Ser rico implica otras lógicas. Entonces mejor gente de bien. Porque, Guido, yo conozco gente, profesores, que pagan por esos apartamentos y no son ricos, viven de su salario y de préstamos. Entonces creo que tampoco podemos decir que son ricos. Le voy a decir quiénes los que se van a esperar en Panaca, porque yo soy así de frentero. Lo que quieren crear en Panaca es una base paramilitar. Eso es lo que quieren crear en Panaca. Esa es la realidad del proyecto, porque esa zona, prácticamente eso es un estado independiente dentro del departamento del Quindío. Y quieren construir algo muy similar a lo que han hecho en otras zonas de Colombia, y esos sus propios grupos de seguridad privados, y ellos tienen que tener vivienda. Esa es la verdad. Bueno. Y aquí el señor Roberto Jairo Jaramillo sabe que no estoy mintiendo, y que me salga a desmentir el señor Roberto Jaramillo. ¿Quiénes son los que van a vivir en eso? ¿Y qué pasó con los de Pizamal? ¿Qué pasó con los grupos, con los de... Es que vamos a hablar con las cosas como son, porque vengo con rabia. Y yo cuando hablo con rabia, hablo sin miedo. Y hablo que se venga el mundo encima, así se venga el mundo encima contra la emisora y me voy. El asunto es este, Guido. Aquí quien trajo grupos paramilitares, el Quindío no tenía presencia de grupos paramilitares, nunca los tuvo. Y fue en la gobernación de Amparo Arbeláez que se permitió que los desmovilizados de las autodefensas llegaran al departamento del Quindío. O sea que ellos también tienen sus propios grupos de seguridad.
Cuando le da el presupuesto a ese señor Iván Duque a esta gente para que construya, ellos de fondo lo que tienen es otro proyecto, y es un proyecto muy similar al que hicieron en el sur de Córdoba y en esas otras, y es construir una retaguardia de seguridad para todos los negocios que tienen en el departamento, y de eso es sabedor ese señor que maneja este país, que muchos le llaman disque porque tiene canas muy simpáticas. Esta es la verdad, y digamos la verdad, y que digamos la verdad sin miedo, porque es más fácil decir el alcalde de Calarcal alumbrado, pero digamos los delincuentes que hay en este departamento, que son los que lo manejan y que se quedan con la plata de la gente. Y hablan de que viene la guerrilla, y ahorita Óscar Gómez Agudelo echa el cuento, y lo digo con nombre propio, que es que viene el comunismo. No, Óscar Gómez Agudelo, hablemos del paramilitarismo en el departamento del Quindío. Óscar Gómez Agudelo, hablemos de que usted viene a traer un señor del Meta que es caballista, pero hablemos de qué está pasando en este departamento. ¿Para quién quieren construir la ciudad de La Panaca? Vamos a ser claros y díganme si no es cierto, y que en el departamento sí hay es paramilitar, lo que no es guerrilla, que es lo que ustedes están inventando. Esa es la verdad. Eso es lo que yo digo, y es la verdad, lo asumo. Bueno, John, 5 minutos entonces para que hablemos. Se los voy a contabilizar porque después viene el doctor Gilberto Sarasa. 5 minutos para hablar qué es lo último que se conoce sobre los acercamientos entre unos grupos y otros para conformar lista de pacto histórico en Quindío. No, mire, no, Guido, yo no voy a hablar del Quindío, yo voy a hablar del tema nacional. A mí lo que haga ese comité espurio de ética que montó el señor Gonzalo Osorio, que ni es del pacto histórico y está en el verde, no nos interesa. Es concreto, mire, el pacto histórico es un acuerdo político nacional. Alianza Verde no está ahí metido. Sin embargo, la gente de Alianza Verde viene haciendo cuestionamientos constantemente sobre lo que está pasando. Hoy en la Blue Radio, el señor Inti Asprilla salió a atacar a Gustavo Petro y a hablar de las listas a Congreso, cuando él ni siquiera hace parte de las listas a Congreso. Están bravos porque no se le entregó las listas al Congreso a la izquierda, para que un montón de señores que tienen añoranza, que no tienen votos, que ni siquiera tienen formación y se quedaron repitiendo un discurso recalentado que nadie les cree, quieren liderar las listas para volver a perder, porque esto se volvió un juego, y resulta que no es eso. Entonces, hay una posibilidad de que esto se rompa en mil pedazos si Gustavo Petro no le pone seriedad, y es que la izquierda ha pretendido tomarse el pacto histórico, diciendo entonces quién en cada departamento. Y ese no es el punto. Inti Asprilla hace parte del partido Alianza Verde, ni siquiera está metido acá. Nadie del partido Alianza Verde puede estar en el pacto histórico porque ellos van a sacar o lista independiente o hacen parte de la coalición. Eso es una verdad. Entonces, lo que quiero decir, Guido, es que hay un asunto del pacto histórico, no lo han entendido muchos. Y quiero que me escuche usted también, que usted está mamado con los problemas que hay, pero estos problemas se cambian con la presidencia, señores. No se cambian, no lo cambiamos nosotros desde una emisora, no los cambia un rector de un colegio, no, los cambia el poder político, y el poder político es la presidencia de la República. Si se pierde eso, se pierde todo y se acabó, y no hay más. Gustavo Petro quiere ser presidente, y hizo un análisis concreto a partir de una realidad política. Y no serán los votos ni del Partido Comunista, ni de la Unión Patriótica, ni de las disidencias verdes, ni el maíz, la que los lleven a la presidencia, porque eso ya está estudiado hace rato, ¿sí? De los 8 millones que sacó en la segunda vuelta, los 8 millones no los puso lo que llaman la izquierda. No es cierto, es mentira, es falso, y basta mirar las elecciones a Congreso. Petro ha reafirmado hasta el cansancio, él no es anticapitalista, así que esos idiotas del Centro Democrático que viven hablando de que él es comunista, nunca ha sido comunista, no metan ese cuento, a las FARC iba a matar a Petro, los paramilitares también, y lo odian todos esos grupos, porque él es otra cosa. Tampoco es antiimperialista, pero sí es liberal antifeudal. Y por eso recoge las ideas de López Pumarejo, que López Pumarejo no es nada más y menos que la modernización del campo. Este es un país atrasado, al cual no le ha llegado reforma agraria. Esa pseudocasta élite del departamento del Quindío que vive hablando de que la señora que se la pasa caminando en la 14 porque no tiene trabajo, y el señor, ellos son dueños de muchas de las tierras productivas en el departamento, son prácticamente terratenientes y se ríen en sus cócteles de la gente en las fincas cuando hacen sus eventos y sus fiestas. Gustavo Petro está detrás de los votos liberales, no de Luis Pérez, y armaron un escándalo que nos vamos todos del pacto histórico si entra Luis Pérez. Él está detrás de los votos liberales, no de Luis Pérez, y eso hay que dejarlo claro. Y él hizo una propuesta al país liberal, y no se nos olvide que nosotros votamos por un liberal, no era un liberal Juan Manuel Santos, pero es importante decir que Juan Manuel Santos recogió todo el voto de la izquierda. Y hoy se rasgan las vestiduras los de la UP y los del Partido Comunista y una disidencia del Verde, que es que nos vamos, y se rasgan las vestiduras y votamos por Santos.
porque finalmente estábamos detrás del acuerdo de paz que se incumplió, que violaron, que no respetaron, que no han hecho sino maquillaje y publicidad. Para los olvidadizos, ese premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, fue el brazo ejecutor durante 6 años del Ministerio de Defensa y nada más y nada menos que lideró los golpes militares más brutales contra las FARC y mataron gente porque ese era el jefe de la guerra, y votamos por él por un acuerdo de paz. Hoy la izquierda mojigata, en mayor o menor medida, con el protesto de salvar supuestamente el purismo, dicen que no se puede hacer acuerdos sacrificando la ética. Salvamos a Santos, y Santos era un neoliberal neto, pero defendía el acuerdo de paz y eso era una cosa importante. Finalmente, entonces, no negociaron incluso en la historia Yasser Arafat con Kissinger, secretario de Estado de los Estados Unidos, creador del paramilitarismo en medio mundo, Isaac Rabin, primer ministro de Israel, enemigo a muerte de los palestinos y de Arafat, y se sentaron. No se trata entonces de apoyar a Luis Pérez, sino entender que este es un pacto histórico, donde la izquierda tradicional es realmente un problema, es un fardo. Ese dilema que tienen, que se montaron de que, entonces, de que es que Petro, es que el acuerdo no es de izquierda, no es de izquierda, y si fuera de izquierda perdimos todo. Entonces, hay que ser sensatos y entender la realidad política del país. No estamos ni discutiendo un programa de filosofía, ni estamos discutiendo aquí sobre el Estado perfecto o sobre la sociedad que queremos. No, estamos sobre el país. Tenemos la posibilidad de ganar la presidencia, o perdemos, y perdemos todo. Y si perdemos todo, se acaba esto, Guido, yo me olvido de esto, muchos nos olvidamos de esto y nos dedicamos a vivir y a confrontarnos con lo que toque confrontarnos para vivir, y eso es todo. Bien, 5 minutos, John, para este tema que usted tenía interesante análisis. Y acoto esto, Javier, para ir con el invitado, por favor. Acoto esto, John, y es que Luis Pérez Gutiérrez dio una declaración ayer diciendo que en ningún momento él pretendía entrar al pacto histórico. Que lo que pretendía era que el Partido Liberal nombrara un candidato y que se uniera a la consulta del pacto histórico, fuera él o fuera el que sea. Lo aclaró ayer Luis Pérez Gutiérrez, que él no pretendía hacer parte de él, o sea, entrar al pacto histórico. Bueno, muy bien. John, antes de nuestro invitado, ¿ya está listo? Javier, usted me reconfirma, ¿no? Mire, es que... Yo le reconfirmo, pero necesito que esté pendiente del WhatsApp. Sí, estoy pendiente aquí. John, es que escribió Néstor Ocampo, escribió algo que se lo quiero preguntar a él. Y por eso le estamos llamando a ver si es posible. Él hizo un comentario, dijo que... Espere, ¿dónde lo tengo? Hola, hace 5 días leí en El Quindiano un artículo titulado "La industria avícola pone en peligro el desarrollo turístico en algunas zonas del Quindío". Lo leí con atención, incluso guardé el vínculo, pero ahora que necesito releerlo para opinar al respecto, no lo encuentro por ninguna parte en la página web. ¿Acaso el Quindiano bajó o borró el artículo? ¿Eso se puede hacer? Sé que técnicamente es posible, pero ¿es ético hacerlo? Se me ocurre que si bajaron el artículo es un asunto grave. Aquí sí, así que cualquiera puede ir borrando la memoria de lo que sucede en el territorio y de esa manera ir modificando la realidad. Puede reescribir la memoria de una realidad para adecuarla a los intereses de algunas personas sin tener en cuenta al resto. Leí el artículo, me pareció bueno, alude a aspectos importantes de nuestra realidad. Ahora simplemente el artículo desapareció y los hechos que lo motivaron dejaron de existir. No me parece bien que eso suceda. Otra razón por la que quise releer el artículo fue porque me enteré de buena fuente que al señor dueño de Don Pollo no le gustó el artículo. Se molestó por el contenido. ¿Alguien habrá guardado el texto? Pues esto me lo mandaron a mí, no sé si fue Néstor el que escribió o qué opina él. Es Néstor, creo que es Néstor, pero el artículo sí lo bajaron. Listo, ya, por eso, ya tengo allá a Néstor Ocampo. Néstor, bienvenido a Ágora Q Radio, ¿cómo ha estado?
Guido, muy buena tarde y un cordial saludo a la audiencia. Sé que usted está ocupadito, pero voy a quitarle los menos minutos que se pueda porque este tema, Néstor, me parece muy interesante. Ya lo hemos contextualizado con la gente y tiene que ver con un artículo que había publicado el Quindiano y que había titulado La industria avícola pone el peligro del desarrollo turístico en algunas zonas del Quindío. Y de un momento a otro ese artículo ya no aparece en el Quindiano. Pero además de eso, el Quindiano publicó hoy un artículo, un artículo referente a Don Pollo, que para mí es un publireportaje. Dice, con tecnología de punta, la empresa Don Pollo se posiciona como una de las grandes avícolas colombianas. Para mí es un publireportaje. Néstor, ¿qué conoce usted al respecto, por favor? Sí, mira, hace más o menos unos 5 o 6 días leí ese artículo al cual haces referencia con respecto a la amenaza que significa la proliferación de granjas avícolas y también porcícolas, entre otras cosas, y composteras y otra serie de actividades aquí para el turismo. Y me pareció un artículo sumamente interesante porque señala algo que nosotros hemos venido señalando desde hace rato, y es que en el Quindío ya no hay más espacio ni más recursos para la ambición capitalista. El Quindío ya es un territorio en crisis ambiental. Aquí ya donde tú pongas algo estás afectando a otras personas, donde botes los escombros, donde botes la basura, donde pongas una porqueriza, donde pongas un galpón de gallinas, donde fumigues, estás afectando a la gente, a la demás gente, entre otras cosas porque este departamento es, o sea, el departamento del Quindío es el segundo departamento más densamente poblado de Colombia. La densidad poblacional aquí es más de 7 veces el promedio nacional, y eso tiene sus implicaciones en términos de la demanda de recursos naturales y por supuesto de la ocupación del espacio. Entonces, hacía referencia este artículo a que unos grandes proyectos que no son cualquier cosa, son de centenares de miles de aves del señor Don Pollo, por allá por límites entre el municipio de Montenegro y La Tebaida, por donde se encuentra el basurero de Santa Lucía, que entre otras cosas les sugeriría a ustedes que le echaran una miradita a ese basurero porque sospecho que está colmatado desde hace rato, porque es que ya están llevando demasiada basura. Pues bien, por todo ese sector, ocupando unas áreas que yo creo que ya son más grandes que la zona franca de aquí, pues es la empresa Don Pollo, que es muy poderosa en el departamento del Quindío, está terminando de construir 3 grandes, muy grandes, galpones, bueno, no son galpones porque esos son galpones tras galpones, son muchos galpones, 3 grandes granjas avícolas, muy grandes. Pero resulta que las granjas avícolas tienen muchos problemas. Cualquier descuido, y eso está generando olores ofensivos que está afectando a otra gente, requieren de mucha agua, generan mucha contaminación, no solo del aire, también de los suelos, y generan una serie de desechos que por lo general se convierten en un problema. Aquí ya no hay dónde meter más cosas de esas, no hay dónde. Este es un territorio en crisis ambiental, aquí ya, lo repito, no hay más espacio para la ambición capitalista. Además, si tienen en cuenta que somos el departamento con los ecosistemas más modificados de Colombia. Entonces el artículo era muy bueno, brindaba una serie de argumentos que refuerzan eso que venimos planteando hace rato. Lo recogí el link, lo guardé para darle lectura y hacer algún comentario al respecto de eso, y resulta que 5 días después lo voy a buscar y clico en ese link y ya no aparece el artículo. Me pongo a buscarlo por todas partes y resulta que no aparece en ninguna parte. Ya no está allí. Entonces, obviamente pregunté al periódico El Quindiano y luego de esperar un día me han dicho que tuvieron problemas con el administrador de la página web, que cometió unos errores, que además bajó como 42 páginas, etcétera. Pero nosotros que estábamos esperando
que resolvieron el problema y que volviera ese artículo, insisto, muy interesante, al link. Pues esta mañana muy temprano nos seguimos buscando el artículo porque queremos volverlo a leer, queremos volverlo a ver, y resulta que con el mismo título que aparece en el link, ahora aparece lo que tú dices, es evidentemente un publireportaje. Entonces empieza uno a hacerse preguntas. ¿Cómo así? Entonces aquí se pueden borrar de la memoria colectiva eventos o situaciones que se presentan en el departamento y maquillar la realidad. O sea, después de sucedidas las cosas, sencillamente se borran para que la gente no se entere o más gente no se entere o por lo menos no tenga cómo referirse a ellos, quedan borrados de la memoria colectiva y en su lugar se instalan unas visiones completamente diferentes a eso. Por relaciones que tengo por ahí me enteré que el señor Don Pollo estaba muy molesto con ese artículo y pues uno fácilmente piensa que fue precisamente que el señor pegó el grito en el cielo y allá le pusieron cuidado, entonces le quitaron el motivo de su disgusto, pero que, bueno, uno dice, bueno, quién sabe qué habrá pasado, pero que además de eso hoy nos vengan con una cosa tan afrentosa como que en lugar del artículo que hemos estado esperando para volver a estudiar, nos pongan un publireportaje, por favor, que se pregunta uno, primero, ¿hasta dónde llega el poder de ciertos individuos? Aquí es que el señor además es miembro o ha sido miembro del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Quindío. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa con esta gente que puede hacer con el territorio lo que le da la gana? Y que cuando alguien se atreve a hacer algún comentario que ni siquiera es muy grave, pero que simplemente señala unas situaciones, pues entonces no es sino pegar un grito y entonces se borra ese aspecto de la realidad y en lugar de eso se maquilla una realidad post factum, o sea, post haya sucedido, después de lo sucedido, se cambia una visión y una realidad. Entonces, realmente eso, como decías ahora, me parece una cosa grave. Entonces nosotros estamos esperando que aparezca el artículo, que insisto, era muy interesante. Pues lo más correcto y en procura de la ética del periodismo, el quindiano debería publicar, tener ese en el archivo, en su página web, tiene que estar ese primer artículo y también tiene que estar este que publicó. Néstor, yo leí este, claro, el claro, otro no deben saber quién lo escribió y deben tener el texto claro, por ahí, porque no lo publica. Claro, Néstor, mire, pero a ver, yo el artículo anterior no lo leí, la verdad. Yo hace rato trato de no leer el quindiano porque es que a mí no me ha gustado nunca que Rojas, que es director de un medio, haga parte del poder político. Entonces, por ejemplo, él fue asesor del gobernador anterior. Entonces, ¿qué credibilidad puede tener alguien que tiene un cargo allá en el gobierno y que tiene que dar una opinión? Entonces, yo ese tema yo lo tengo claro. Por eso yo, desde esta tribuna, yo tengo que ser muy coherente. Yo mañana o pasado no puedo resultar siendo jefe de prensa de una alcaldía o una gobernación, porque pues pierdo toda la coherencia que he tenido, Néstor. Pero bueno, lo que le quiero comentar es esto. Yo no leí ese artículo al cual usted alude, pero fue mucha gente que me llamó a decirme, don Guido, yo vivo por aquí donde están las granjas de Don Pollo y aquí hay contaminación, aquí hay malos olores. O sea, había una queja generalizada. Yo recuerdo que me llamó una señora y me dijo, don Guido, mire, por favor, estoy cansada de ir a la CRQ, no me ponen cuidado. Eso yo recuerdo porque mucha gente me había llamado. Leyendo este publireportaje de hoy, por ejemplo, ahí aparece la imagen, el video de Miguel Ángel Rojas, el director del periódico, con el dueño de Don Pollo, y habla que no hay ninguna contaminación, que el agua no se contamina, en fin. Pero además de eso, me llamó mucho la atención que dice Rojas que habló con 3 vecinos del sitio donde están las granjas y que ellos pueden dar fe de que no hay contaminación. O sea, es decir, uno con 3 personas que viven cercanas allí, uno no puede dar un concepto generalizado y decir que no se está contaminando. Quiero preguntarle esto, usted que es ambientalista,
que conoce este tema. Es difícil que este tipo de granjas o galpones no contaminen. No es difícil, es imposible. Usted se imagina 200, 500 mil gallinas, cuántos efluentes, o sea, qué cantidad de efluentes producen al día de contaminación, de olor, etcétera, de residuos, de sangre cuando se sacrifican, de plumas, de uñas que cortan, de picos que cortan, etcétera, etcétera. Esa es una actividad contaminante, hermano. Eso no hay cuidado con ese asunto, eso no hay duda. Ahora, el tema es esta, o sea, unas pocas personas deciden sobre nuestra vida aquí en el departamento con base en sus intereses particulares y en su poder económico y político. A la inmensa mayoría de la gente nos tienen por fuera de la posibilidad de participar en las decisiones que se toman sobre nuestro territorio. Es así de simple. Aquí nada más, a un lado de Calarcá, a 1 kilómetro y 100 metros de la Plaza de Bolívar, hay una granja porcícola que ha llegado a tener hasta 7.200 cerdos. Los olores, cuando está haciendo época de estío, o sea, que no está lloviendo, periodo seco, los olores llegan hasta la Plaza de Bolívar, hermano. Es que hay empresas, hay negocios turísticos, restaurantes, que me han llamado a decirme, hermano, no aguantamos el olor. A 1 kilómetro y 100 metros de donde están las granjas esas no se llaman Don Pollo, esas se llaman las granjas Campeón, de un señor ahí que además creo que es familiar del alcalde de aquí. Y ese problema lo tenemos hace más de 10, 11 años. Igual sucede con una compostera que pusieron al lado del basurero Villa Carina, aquí en la vereda del Crucero. Llevamos más de 12 años peleando con ese asunto. Va uno y se hace la denuncia, va a la SERECO y dice, no, pues esto aquí no está pasando nada, no, o de pronto dicen, vamos a iniciar una sanción, una investigación sancionatoria ambiental, pero van más de 11 años con el mismo cuento y siempre la SERECO vuelve y les permite seguir haciendo eso. Están las denuncias de la gente en los alrededores del aeropuerto del Edén y la gente que tiene negocios turísticos por ahí y que tienen viviendas y conjuntos residenciales que hay por ahí. No aguantan más la presencia cercana de las granjas avícolas ni de las granjas porcícolas, porque como les digo, aquí vivimos demasiada gente por kilómetro cuadrado y entonces nadie hace nada porque esos problemas pasan y siguen décadas. Hombre, ¿cómo puede un problema de esos tan evidente, que le está dañando la vida a otras personas, que está afectando su salud, su tranquilidad, etcétera, cómo puede no solo permanecer durante décadas el problema, sino que cada día hay más? Porque al Quindío lo han tomado de tema a través de esa entidad que se llama Investin, Armenia, promotora de inversiones del Quindío, y están trayendo empresas de todas partes a que vengan a invertir aquí tras el cuento engañoso y mentiroso del desarrollo y la generación de empleo, y entonces están llenando esto de negocios de esos que contaminan, que reclaman recursos, que le generan problemas a la gente por todas partes, con venenos, aguacateras, gente que está sembrando pasifloráceas, granjas avícolas, granjas porcícolas, composteras, de cuanta cosa se les ocurre. ¿Cómo van a creer que eso no genera contaminación? Aquí ya no caben más de esas cosas, aquí ya no caben más. Una sola más que llega le está dañando la vida a mucha gente. ¿Y cómo es que unos individuos que porque tienen mucho poder económico y político pueden hacer eso? ¿Para qué le pagamos sueldo a gobernantes y autoridades ambientales, empezando por ahí, o autoridades de planeación que no defienden los criterios que aparecen en los planes de ordenamiento territorial? ¿Para qué se hacen planes de ordenamiento territorial? ¿Para qué se especula con proyectos de desarrollo, programas de desarrollo, etcétera? Si finalmente se impone la voluntad de unos poquitos que tienen poder económico y político aquí y los demás estamos quedando por fuera. ¿Dónde está la democracia? ¿Dónde está el papel del Estado? ¿Y dónde estamos nosotros también, pues que nos aguantamos todo eso así de fácil y lo único que hacemos es llorar de vez en cuando? John Jairo tiene interrogantes para Néstor.
Pues bueno, no, Néstor, ¿no? frente al tema de esa contaminación en el municipio de Calarcá, también tenemos avícola, ¿cierto? Por la zona de Villa Carina, y eso Eh, tampoco tiene control. no, por la zona de Villa Carina no, es que aquí tenemos a Alberto Londoño pegado al pueblo, en la vereda, la floresta sí, y que queda aquí bien frente y cerca de la galería, por ejemplo, que no son pequeñas granjas avícolas, o sea, no son pequeñas, que incluso estuvo relacionado con el derrumbe que hubo hace poco en el barrio Giraldo, que finalmente ocasionó la muerte de un niño de 14 años ahí en el barrio Giraldo por estar pasando unos carros sumamente pesados por una carretera que no fue diseñada para eso, precisamente para llevarle la comida a las gallinas, porque es que 100, 200, 300.000, 500.000 gallinas comen por toneladas todos los días. Y están también del mismo señor las granjas avícolas que hay al fondo, que quedan allá por lo que nosotros conocemos como la cola del Valencia, que, bueno, también afecta a esta gente y generan efluentes. Y como ahí pasa la queda del pescador, que baja sucia con buena parte de las aguas negras que se producen aquí en el norte y occidente de la ciudad, pues, ¿qué más da echarle de vez en cuando mierda de gallina y efluentes que provienen de las gallinas? Por eso es que digo yo, este es un territorio en crisis ambiental y no se nos olvide que toda gota de agua que se mueve en el Quindío va a dar al río La Vieja y que en Cartago toman el agua del río de La Vieja. Néstor, finalmente, ¿sabe lo interesante cada vez que lo entrevistamos? ¿Cómo orienta usted a la gente? ¿Cómo lo hace de una forma tan clara? Pero Néstor, déjeme decirle que eso que es tan importante para muchos de nosotros, parece que a la gente del común y corriente no, porque esta mañana me encontré con un señor que me dijo, ¿ustedes por qué critican al alcalde? Acaba de poner un alumbrado aquí, excelente hombre, dejen de fregarle la vida, Néstor. Hombre, ¿qué te digo? En primer lugar, hay que reconocer una cosa, tenemos como gobernantes a una gente que ni es la mejor, ni es la más idónea, ni es la más capaz para ocupar esos cargos. Están allí básicamente para promoverse en social y políticamente, en su persona. En segundo lugar, tenemos a una sociedad, a una ciudadanía que no tiene organizaciones fuertes, porque aquí nunca se necesitaron por aquello del café y la Federación de Cafeteros, que la gente apenas ahora a la carrera está tratando de aprender a organizarse un poco, que reclame por sus derechos. O sea, tenemos una sociedad civil muy débil. Y fuera de eso, una educación que no forma a la gente para vivir en los territorios, para vivir su vida, ni para vivir ni hacer su historia. Una educación que convierte en ignorantes de las cosas fundamentales de la vida a quienes pasan por ello. Una educación que no se ocupa ya de formar mejores seres humanos, sino simplemente de formar trabajadores, empleados, gente que esté pensando en cómo se va a ganar un sueldo, pero no buena gente, no algo que desarrolle las potencialidades del ser humano. Y entonces, como no les enseñan las cosas importantes, no entendemos o ni nos enteramos siquiera que del presidente de la República hasta el vigilante de una escuela, todos son nuestros empleados, porque nosotros cada que compramos alguna cosa, pues ahí estamos pagando impuestos, pagamos predial, pagamos los servicios públicos, pagamos estampillas, pagamos esta cosa, les pagamos el sueldo, y ellos, además de que se están robando 50 billones de pesos anualmente, pues no cumplen con su trabajo, no hacen su trabajo. Entonces, deberíamos estar bravos. ¿Cómo es que le permitimos eso a la gente, a nuestros empleados públicos o servidores públicos? Les pagamos el sueldo. Entonces, esa ignorancia, esa debilidad de la sociedad civil es lo que explica que estos tipos pues se sientan con el poder y la tranquilidad para hacer lo que les da la gana y hacer lo que están buscando, promoverse social y políticamente, conseguir dinero, como dicen ellos, aprovechar el cuarto de hora. Néstor, muchas gracias, saludos y estaremos hablando. Guido, con mucho gusto, que esté muy bien, buenas tardes. Bueno, John, antes de su análisis, dos temitas. El primero, aquella gente que está emocionada con Rodolfo Hernández. Quiero contarles lo siguiente del candidato a la presidencia, Rodolfo Hernández. Deberá responder por un episodio oscuro
que enlodó su mandato cuando fue alcalde de Bucaramanga. La Fiscalía acusará al precandidato presidencial de la Liga de Gobernantes Anticorrupción por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, en la adjudicación de un contrato por 750 mil millones a la empresa Vitalogy. Según la Fiscalía, el contrato entre la campaña y la empresa municipal de aseo de Bucaramanga tenía como objetivo la implementación de nuevas tecnologías en el relleno sanitario del Carrasco. La Fiscalía también investiga a personas cercanas al círculo del exalcalde de Bucaramanga, el consultor Jorge Alarcón, a quien Hernández habría tenido interés particular para que presentara un proyecto con las condiciones necesarias que favorecieran a la empresa Vitalogic. Sin embargo, quien termina enredando a Hernández fue Luis Carlos Hernández, uno de sus hijos, que habría pactado una comisión de 100 millones de dólares por lograr la adjudicación del contrato de basura a Vitalogic. Al hijo del exalcalde se le acusa de hacerle lobby a dicha empresa. El juez del caso le puso una nueva fecha a la audiencia de Rodolfo Hernández, el 18 de abril del 2022. El exalcalde deberá presentarse ante la justicia para escuchar la acusación final de la Fiscalía, mientras él podrá defenderse con pruebas, pero el juicio final coincidiría con las elecciones presidenciales, que son en mayo y junio de 2022, y le enredarían su aspiración presidencial. Mientras tanto, deberá cargar con la investigación durante toda su campaña. Yo por esto a ese señor no le tengo confianza, pero como hay gente emocionada porque él habla de anticorrupción, pues ahí les cuento para que sepan en qué está enredado Rodolfo Hernández, para que la gente sepa. Y lo otro, como el alcalde de Armenia habla de que aquí el desempleo murió, este es el último reporte del DANE. En su último reporte el DANE dice lo siguiente, espere que está como lento esto, dice lo siguiente sobre Armenia, para desmentir lo dicho por el alcalde Ríos. Está primero Quibdó con 20.3% de desempleo. Está Ibagué 18.7%. Después Florencia con 18.1%. Luego Riohacha con 17.6%. Valledupar, bueno, en fin. Y Armenia está con este porcentaje de desempleo. 15.7%. Seguimos estando entre las tres ciudades del eje cafetero, Armenia, Pereira y Manizales. Seguimos siendo la última. O sea, estamos en desempleo. Entonces, mientras Manizales está con el 10.7% y Pereira con el 14.4%, Armenia sigue con el 15.7%. O sea que no es cierto, alcalde Ríos, que en Armenia ya el desempleo no existe. No es cierto, de acuerdo con esta información trimestral presentada por el DANE. John, quería agregar eso antes de su análisis. Digo, antes del análisis, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Tiene coherencia un abogado que defiende clientes diversos? Digamos, es abogado penalista y defiende un sicario, un paramilitar, un violador. ¿O no tiene ética o no tiene ética? ¿Tiene ética un soldado que combate y mata a un enemigo en una guerra? ¿Tiene o no tiene? La moral es las costumbres de la sociedad. Ética son un conjunto de reglas que rigen la conducta. Los militares tienen ética militar, los abogados tienen una ética también que es la jurídica y les permite entonces defender a cualquier persona porque toda persona tiene derecho a la defensa. Yo ese debate lo he tenido con César constantemente y yo le decía, yo no defendería determinadas personas, pero su profesión está por encima de lo que él cree, siendo que César es una persona de izquierda. ¿Tiene ética el editor del Colombiano que trabaja para el Partido Conservador cuando escribe a partir de una línea editorial que tiene preestablecida el partido a través de ese periódico?
¿Tiene ética un guerrillero que fusila a un agente enemigo que descubre en sus filas? Porque supuestamente la vida es sagrada. Entonces no la tendría, pero sí la tiene porque esa es la ética revolucionaria que él rige. Por lo tanto, no existe una ética universal. Yo creo que hay que dejar de hablar de ética y más bien hablar de principios. Uno por los principios muere, uno por los valores no. Por ejemplo, principios es que usted no haría su cuerpo para que lo mancille un hombre, producto de que es una persona que tiene poder y hace parte de la comunidad del anillo solo por un contrato. Preferiría usted la muerte. Eso implica tener principios, porque Y van valores por ahí, no, y no, no son valores los ahí, ¿qué valores. sería? No, no, por eso. No, no. Listo. No, está Los claro. valores son externos, Por Guido. eso, Es que ¿qué yo sería valores ahí? Por eso. Por eso. Los valores son externos, los principios están dentro de uno. Es decir, si yo los rompo, me rompo por dentro. O sea, Prefiero la muerte antes que rompa venga, los principios. venga, ¿Sí? o sea, Los valores son una cosa que se habla y es externa, quiere, pero los ok, principios atraviesan el ser humano. No, o sea, todo el mundo habla de valores. Entonces, que la sociedad no tiene valores, no, la sociedad lo que le falta es principios. Porque yo no soy gay, yo no tengo por qué prestarme para que un homosexual me mancille porque tiene un cargo. Y si lo o hago, sea, no tengo principios. ¿Sí? o Y sea, entonces dicen, es que o tengo la sea, necesidad. Incluso una persona con principios prefiere cortarle la cabeza con una espada a una persona que le haga ese tipo de propuestas. o O sea, los hacerse matar si principios, fuera necesario. Los principios no, están por dentro, no están por fuera. por eso. Entonces, los principios es lo que viene con uno, lo intrínseco, lo que viene con uno a partir del hogar donde uno nace, donde uno se recibe las primeras enseñanzas de vida. Lo entendería así, como No, Guido, principio. los principios son cosas que uno adquiere a muchos niveles, que usted no puede quedarse con lo que aprendió en su casa, porque luego aprendió cosas en el colegio, pero luego aprendió cosas, por ejemplo, yo fui objeto de bullying, usted tuvo un trauma y ayer lo hablamos y ahorita vamos a hablar de Sansara, yo también lo tengo, lo tuve, fui a psicoanalista y entonces yo tenía mucho odio y yo odiaba muchísimo y era muy agresivo con determinados sectores. Luego descubrí que debía resolver el odio y volver a luchar por la justicia, porque yo fui víctima de bullying y una vez me dieron una paliza 7 manes y me dejaron ensangrentado y etcétera, y casi que, y me perseguían y me golpeaban todos los días. Entonces yo dije, bien, yo elijo dos cosas, o me les arrodillo o los enfrento, y entonces decidí enfrentarlos, y entonces hice cosas ultraviolentas contra ellos, me echaron de un colegio, luego terminé en otro, pero enfrenté delincuentes y no tuve ni consideración. Desde ahí entonces desarrollé principios. Yo no me burlo del niño gordito porque es gordito. No me burlo del niño especial porque es especial. Estoy en contra de burlarme del bobo del pueblo que llaman a veces porque tiene una enfermedad, porque yo lo respeto, porque no me gusta que le falten el respeto a la gente. Eso para mí es un principio no negociable. Yo no trato con ese tipo de personas porque está dentro de mis principios. Yo no estoy de acuerdo con el tema de la generalización del homosexualismo como lo volvieron, pues porque eso se volvió una recocha, porque yo no creo en eso y no estoy de acuerdo con eso, y los hombres son hombres y las mujeres son mujeres, y yo a un hombre lo trato de una manera distinta, y es así, y le exijo que me trate de una manera distinta, así sea el gobernador del departamento del Quindío, porque esos son principios para mí, ¿sí ve? Son principios que me atraviesan. Por eso entonces terminé, por ejemplo, en artes marciales, porque enseñan principios, porque el principio es, usted tiene unos valores. Cuando usted tiene ese indumentaria, usted representa una escuela, ¿sí? Pero usted cuando practica artes marciales, y eso es lo bonito de esos deportes, usted también adquiere los principios del viejo tiempo de Japón, que son varios: honradez y justicia, valor heroico, compasión, nunca se burle de nadie que es más débil, utiliza el conocimiento para proteger a los débiles, pero cuando se enfrenta a los fuertes sea despiadado. Entonces dirán, John Jairo no tiene ética. No, sí la tengo, pero tengo una ética distinta. Lo que yo le he dicho, tenemos unos servidores públicos y unos políticos, la policía, también los militares, berraquitos con el débil, bravos con el débil y sumisos con el fuerte. Y Entonces, exacto. hay que invertirla, hay que ser implacable con el fuerte y muy suave, muy blando con el débil. Al débil hay que acompañarlo, hay que orientarlo. Pero depende, porque si el débil es un delincuente, dentro de mis principios no hay consideración. Obvio, nada. John, si yo hubiera sido rector de un colegio, ¿qué yo hiciera con eso? Yo no estoy de acuerdo con proteger pandillas. Para mí se expulsan y que sigan en el mundo del AMPA. No los tengo por qué salvar. Yo protejo a los muchachos buenos y nobles. Bueno, ahí y sí los que me hagan bullying en un colegio, para mí se van. Yo creo en dos cosas: que la gente debe ser expulsada, que no todo el mundo se debe graduar, y que hay espacios que
Por eso yo somos diferentes. Yo por eso no hubiera sido docente, porque yo no tengo eso, ni tengo la ética Sí, médica, porque yo hay cosas sí, que sí, no, porque, yo hay vidas que porque no salvaría, se lo aseguro. sí, John, porque pues en el caso nuestro o en el mío soy un humanista. Creo que al ser humano hay que darle las oportunidades hasta cuando el ser humano diga, no, pues listo, no hay más Pues deben haber oportunidad. límites, Guido, porque, Claro, por hay ejemplo, límites. si hay una pandilla dañándome el colegio, ¿yo por qué me la Ah, tengo que no, claro. aguantar? Pero mire, venga que lo va a contar. ¿Cómo le parece que ya voy con Javier? Me tocó, cuando llegué a ser rector en Barcelona, me tocaron unas pandillas que estaban cuando yo llegué. Yo tenía la más fácil, ser berraquito con esos pelados, bravito. Entonces llamó a la policía, que se los lleven y punto. Pero yo no quise hacer eso. Yo en mi condición de humanista, de formador, de persona sensible ante el otro, los llamé. Le dije, aquí hay estas oportunidades. Quiero que estudien, el colegio les brinda esto que quieren, bajo estas condiciones. Yo ni pudimos rescatar de ahí a muchos. Y los que quisieron se quedaron. Los que no, con mucha pena se fueron. Pero mire que yo primero entré al diálogo, a la Por eso, concertación, no, uno dialoga, pero si no dialogan se les da duro, a la usted lo acaba de concertación. mostrar, ¿sí? Y eso no lo vuelve malo. Hay gente Muy que bien. debe salir, como hay ¿Qué gente que en el dice? pacto histórico, si no está de acuerdo con Petro, váyasen, y váyasen para otra parte y dejen de hacer estorbo, con toda Listo. la pena del mundo. Les digo. ¿Qué dice Javier Quintero Mena? Perdón, Javier Quintero González. No, simplemente que, bueno, yo, pues cuando John dice que por eso no es docente, de una u otra manera me hace entrar en una coyuntura conmigo mismo, porque yo pienso muy similar a lo que piensa John, y es de muy cortar de raíz, y yo estoy terminando de formarme como docente. Entonces, para mí es como ver la dualidad de dos mundos, de cómo frenar en seco y cómo llevar un proceso humanista. Exacto. Exacto, eso pues para mí es bueno, pero aún así yo creo Sí, que, y aún así considerando, y todavía me caracterizo por eso, y creo que esa es la parte humanista que me falta, ser más condescendiente, porque yo sí soy una persona que a mí ese tipo de cosas no va conmigo. No va conmigo que, por Pero ejemplo, entonces, no va pero, conmigo que, por ejemplo, en este caso mi personero, mi personera o algún representante de mi colegio vaya a otro colegio a faltarle el respeto. Ese tipo de cosas, por ejemplo, yo como rector o como docente, yo no puedo con eso. Yo sí pienso cortar de raíz. Claro, y hay casos de casos. Tendríamos que ver la contextualización, el ambiente y también dar un margen de mejora. Pero el margen de mejora la mayoría de veces no sirve. Porque se terminan sí. tomando, en vez de bueno, tomarse la mano, en vez de dar la lo que mano, Luego pasa hablamos se de eso, toman el pero codo. lo es que largo el tema, Guido, porque yo tengo es experiencia también de largo eso. el tema porque yo tengo una visión holística. ¿Y cuál es mi visión holística como docente? Usted como docente no puede llegar, usted es el berraquito del salón. Listo, echémoslo. Usted sabe lo que significa echar a un muchacho y que ese muchacho esté en las calles. Lo que pasa, Guido, Cuando es que usted yo podría, prefiero proteger los cuando, otros. no, lo que Yo pasa fui es que víctima por de eso le bullying, digo, Guido, y por eso no tengo objetividad. ¿Y por eso cuántas le, vidas de por, nuestros niños se destruyen por ese tipo de individuos, por por ese eso, pensamiento que usted por- tiene? Ya, usted está pensando en ellos y los otros, y las otras no, vidas. Yo no, pienso yo en el pienso débil y en el noble, no me no, interesa el otro. yo pienso Literal, en se lo todo. digo. No, yo pienso en todo. Pero si yo puedo hacer algo por él, yo lo hago. Bueno, no se dejó ayudar, listo, tomemos decisiones. Pero lo mismo, por Ah, ejemplo, pero por eso le estoy diciendo, pero usted no puede cortar de raíz, usted tiene que conocer primero el problema. o sea, le doy Y, un Por el- ejemplo, eso, por Guido, eso, por eso, y pero por la que eso yo labor, así. mismo, por eso, y espera, la labor, y la labor docente va mucho más allá. Pero yo exacto, creo que es que aquí exacto. la docencia la ¿Qué volvieron va? una muñequería, Guido. O sea, No, al no, estudiante no se le puede hablar duro. Aquí, aquí no es hasta cierto. promoción automática se John, inventaron. ¿Promoción John, automática había o no había? John, Aquí la gente no ah, podía perder el año, Guido, ¿o ah, no? había, pero ya no hay. Venga, y si pierden el año, John, lo que pasa es que, Pero antes no hubo, o sea, y yo nunca John, escuché el venga, magisterio oponiéndose a que la gente se John, graduara, ¿no, Guido? John, No todo el John, mundo se tiene escúcheme, que graduar. Hay gente que tiene que escúcheme, quedar por fuera. Así es eso es la cierto, vida es una competencia pues, ciega. Así eso es es. cierto, pero usted como docente tiene que diferenciar entre la docencia a nivel de básica, primaria, secundaria y media a la universidad. Entonces, en ese proceso de la docencia, de la docencia en la educación básica, primaria, secundaria y media, usted es un formador.
usted tiene que ir formando a un muchacho diciéndole, ojo, pero cuando ya ese muchacho va a la universidad, ahí sí, ese muchacho tendrá que afrontar su Claro. irresponsabilidad de otra manera. Por eso le digo. Ah, Pero bueno, eso es diferente. Ah, bueno, pero es bueno, que eso es es diferente. diferente. Porque es que en la Eso universidad es pasó eso, Guido. Se lo no, tomaron. El profesor les no. exige, ¿sabe qué hacen? Ah, Hacen una carta a todos los estudiantes y sacan al profesor. Lo viví. venga, Por pero, dos. quiere que le diga algo. En la educación básica, primaria, secundaria y media, yo me he caracterizado por ser uno de los profesores más exigentes de donde he trabajado y casi hay estudiantes que no me quieren. Y entonces yo les pregunto, ¿usted por qué no me quiere? Dígame. Dígame, yo lo he respetado, dígame qué ha pasado. Es que usted es muy Y ya- exigente, profe. Y llegamos a la conclusión que el pelado mantiene berraco conmigo porque yo le exijo, le digo, venga, es que yo te estoy exigiendo por tu bien, para que tú te formes, para que no seas un mediocre. ¿Ya me entiendes, John? Pero ahí quiero como meter la cucharada, qué pena John lo interrumpo. Sí. Lo que pasa es que es difícil contextualizarlo, porque claro, yo por lo menos fui alumno suyo, yo puedo decir que desde esa base formadora, muy bien, o sea, está muy bien. Pero es que ese es el problema. Si hablamos del reconocimiento del que hablamos, por ejemplo, en estos días, en la fiesta de despedida, el reconocimiento que nosotros, mi generación, les dio a ustedes en ese día de celebración fue mucha. Durante la presentación de los grados fue mucha. Y ahora vemos que esos valores no los hay. Y cada vez ese tipo de cosas van Cierto. evolucionando. Es Entonces, cierto, ya. entonces es mucho más complicado. Yo lo digo porque yo me estoy formando y ya he tenido la oportunidad de dar clases. Como hay estudiantes, no voy a decir buenos ni malos, sino que aportan cosas positivas o negativas. De una u otra manera, ¿a qué nos referimos? Ya esos valores no hay. Y los profesores como usted, lastimosamente, para esos estudiantes, para ese pensamiento tan bajo de esos estudiantes, son obsoletos. O sea, a los niños de hoy en día, a los muchachos que van creciendo con esas problemáticas, que no son problemáticas, entre comillas, sino problemas, digámoslo, vagos, que se pueden solucionar por tomarse una foto, por tener el cuerpo esculturalizado. Esos estudiantes van evolucionando al punto en donde no hay ya una base argumental de ética para ellos. No hace mucho vimos un video, y esperemos que no me pase y no le pase a ninguno de mis colegas, ni a usted tampoco, director, creo que fue en Bucaramanga, un estudiante de sexto, séptimo grado, sacándole un puñal a un profesor. O sea, ¿qué es eso? Entonces, voy a salvar yo a ese muchacho. Es fácil salvar a ese muchacho. Inmediatamente No, va, ya claro. es un delincuente. Y no fue expulsado, por eso ni le digo. siquiera es más, el proceso, y yo estuve muy pendiente de ese proceso porque fue un boom acá en Colombia, y sobre todo entre compañeros, nosotros hablamos, el proceso del rector fue decirle, venga, mijito, no quiero que vuelva a hacer eso. No hubo intervención de policía de menores. Venga, Javier, no pero hubo... venga, Javier, venga. Pero es que para eso hay que entrar en contexto. Si ese muchacho sacó un puñal o un cuchillo, hay que mirar qué está pasando en el hogar. Exacto, entonces O sea, desde ahí... aquí no solamente listo. venga, es que usted sacó un cuchillo. Por eso. Venga, un menor de edad sacando un cuchillo. Venga, ¿cómo está la familia? Exacto. Y te encuentras Pero no, tú. Guido, o sea, pero no esa justifica. tesis, ¿sabe que esa No, tesis a dónde nos lleva? tiene, Alguien es un violador porque No, lo escucha. violaron. Entonces Escúchame, no pueden, nunca podemos John, odiar a Pero nadie. entonces hagamos algo, bueno, para que sea bueno el debate, Vea, con hablamos uno. Démoslo por Sí, la sí, otra no, mano y pero yo me usted- documento. Yo traigo Sí, hasta pero caso. venga. Sí, pero no, y yo tengo casos los que quiera, vea. Obvio que ese estudiante infringió un manual de convivencia, infringió la norma y pues pues tendrá que asumir la falta que cometió. Pero antes de eso debe haber un debido proceso. Conocer el contexto del estudiante. Mire, nos hemos encontrado con estudiantes agresivos que sacan cuchillo y se encuentra uno con que en el hogar el papá es peor que ellos. El papá levanta trompadas a la mamá y el pelado ve eso todos los días. O sea, y una cantidad de cosas peor de lo que yo estoy contando. Pero Entonces, Claro, Guido, pero el tema es muy largo. Ahora, claro, tiene que asumir- pero uno tiene no que puede, asumir. uno no puede, No. digamos, es el punto, de legitimarlo, porque si lo legitimas eso se vuelve la constante. Correcto, por eso, entonces, ¿qué pasa? Dentro del debido proceso, entonces se reporta a Policía de Infancia y Adolescencia,
tiene que haber un apoyo psicosocial de la entidad más burócrata que hay, que es el bienestar familiar. Tiene que estar No sirve allí para presente. nada, Gui. No sirve para nada. Y por eso Tiene las que estar familias en este país no se arreglan, porque es que esa institución es una correcto. institución manejada por el Partido Conservador para negocio. Y el problema no es solo eso, el problema es que, y lo vamos a decir con nombre propio, los estudiantes que son expulsados, por ejemplo, del Robledo se van para el tecnológico. Y del tecnológico saltan acá. Y no hay un o sea, y cuando hablamos de la expulsión es porque es la forma de decir, hey, ya sobrepasó los límites. O sea, por eso yo entiendo a John y lo entiendo a usted, está bien. O sea, es un planteo muy bueno. Es un tema muy largo porque habríamos que sentarnos a hablar de autores, pero realmente es la situación. Creo que usted estuvo por enterado. Lo que pasó con uno de mis profesores que aprecio y admiro mucho, el por qué se tuvo que ir hace poquito. No sé si estuvo... Hablamos del instituto. Del profe Vicente. Claro. Sí se sentía ya irrespetado. No, y no solo eso. O sea, y yo sé porque fueron personas cercanas a mí cuando yo me di cuenta de eso, estudiantes, porque fue una amenaza. Fue una amenaza literalmente de hacer daño físico al profesor. Y yo, esos pelados que yo distingo, al son de hoy yo no hablo con ellos y yo les reclamé por eso. Y sabemos qué pasó con los pelados, que no hubo una toma de decisiones, no hubo un proceso debido ni siquiera de expulsión o de sanción. O sea, dejaron las cosas así y prefirieron que el profesor se fuera. Sí me hago entender. Entonces es ahí en donde empezamos a ver que listo, es una base desestructurada desde el contexto, desde el ambiente y demás. Perfecto, es entendible. Pero esos entes, de una u otra manera, lo único que hacen es rechazar, y cuando me refiero a los entes públicos fuera del colegio como el bienestar familiar, que no funciona, y entonces el colegio tiene dos opciones, porque también hablamos de que el colegio y los colegios tienen un presupuesto y por eso existe la ley del 5% y demás. Entonces, desde ahí empezamos a ver que no funciona. No sé por qué me estoy escuchando doble. No fui yo acá. Ok, entonces por eso mismo digo yo que ese mismo sistema de preocupación de, por ejemplo, el ente rector, que es la cabeza del colegio, debe de tomar cartas en el asunto con el fin de realmente crear un bienestar. O sea, a mí, con todo respeto, y lo digo, no lo quiero decir a mal, pero a mí no me sirve que se me vayan dos profesores que tienen ética, que saben ser profesores y que pueden aportar de forma íntegra a los 30 estudiantes que le dan, y dejar 2 estudiantes o 5 estudiantes que me van a dañar el resto y posiblemente todo el colegio por lo mismo. O sea, es imposible sacar un profesor de esa manera en que él salió. Eso es una de las cosas que por lo menos a mí me genera rabia, porque no hubo. Y el día de mañana, si llega a suceder con usted, director, o con los profesores que yo aprecio y que conozco, voy a estar igual y voy a estar igualmente indignado. Es una negligencia desde la cabeza de la institución y el resto de entidades públicas. Y por eso se debe tomar cartas en el asunto, y la mejor forma para evitar ese tipo de cosas es la expulsión. Y hablamos de que vamos a ser íntegros, pero ¿y cuántas oportunidades vamos a darle a los estudiantes de que sean íntegros si cada vez salen con más mañas? No son como la inocencia que tenía usted, la que tuvo yo o la que tuve yo en mi momento. Bueno, muy bien. Yo recuerdo mi inocencia. Nos íbamos, mis amigos y yo, para unas, a ver, allá le llamaban pajas. Pajas son unas fincas donde hay ganado. Y en esa época decían los pelados, vamos a burrear, o sea, a buscar burra. Y era tanto mi inocencia que un tipo se escondía cuando pasábamos nosotros y hacía como una burra. Y entonces los pelados que iban conmigo corrían y decían, la chiquita es la mía. Y resulta que era el tipo, John, el que hacía como una burra. Hacía... Yo no entendía nada. Bueno, voy a terminar con esto. Con estos 2 comentarios. Ciérreme ahí el micrófono, John. 2 comentarios de Fabio María Elena Pérez. Dice, saludos desde Armenia, Cator, Las Américas, el hermano de Belio Pérez, excelente Guido, felicitaciones por este espacio. Hombre, usted es hermano del verdadero tigre, doctor Evelio Pérez, un tigre al consejo, hombre, es un gran amigo mío. Este tipo tiene principios.
el Tigre Pérez, doctor Evelio Pérez. Hombre, Fabio, claro, claro, Fabio. Fabio dice, Guido, este alcalde, ¿por qué cambió el pico y placa? ¿Qué será lo que está pensando? ¿Qué intereses tiene este señor? ¿Y con quiénes? Gracias, Guido. Pues mire, él tiene el siguiente interés, hasta donde sé, no construir vías para solucionar la movilidad de Armenia. Y él cree que se soluciona con el pico y placa. Manizales no tiene pico y placa, y Pereira tiene pico y placa, pero tiene vías. Armenia no tiene vías. Bueno, termino con esto. ¿Y qué tal está? Me responden breve porque ya me tengo que ir con el análisis de John. Entonces, breve la respuesta. Una niña que es modelo se graduaba ayer en Bucaramanga y hasta ayer en la mañana las directivas del colegio no la iban a dejar graduar en ceremonia, que porque la niña tiene el cabello pintado de azul y ella necesita ese color de cabello azul porque ella es modelo, ella trabaja en una agencia de modelo. Imagínese usted qué barbaridad, qué tiene de malo que una niña se gradúe con el cabello de color azul. Escucho respuesta. Ese es el problema, Guido, de lo que hablamos ahorita de la ética. Entonces esa es la ética conservadora, hay una ética liberal, ¿sí ve? Que eso no es universal. Pero ella le hace daño a alguien por tener el cabello así, no, pues, ¿sí ve? ¿qué le va a hacer daño a quién? Correcto, le hace Javier. daño eso son ¿Usted las qué opina? cosas. Javier. Sí. ¿Eso fue Javier? No, yo nunca me voy. ¿Cómo? ¿Usted escuchó la pregunta que le hice a Javier? ¿Tiene los audífonos puestos? Sí, señor, claro que sí. Respecto a la señorita que no la dejaron graduar, yo he estado Claro, muy pendiente de eso. Claro, ¿cómo así una niña, primero el modelo, trabaja, o sea, se gana su plata trabajando honestamente? Porque ella no está haciendo ningún trabajo, pues, en contra de los principios. No, ella es modelo. Entonces necesita su cabello azul y los papás fueron, allá dijeron, es que ella trabaja en esto, mire. Y la rectora hasta ayer en la mañana no la había dejado graduar. Estoy pendiente de la noticia porque ya hubo tutela. Y de seguro que la va a perder el colegio. Javier, su opinión sobre eso. No, de manera corta, inexplicable, inentendible y desmotivador desde ese espacio. Y como lo decía John, hay fuentes o vertientes o corrientes conservadoras y otras liberales. Y lastimosamente, la conservadora es muy conservadora y la liberal es demasiado liberal. En este caso para mí es una falta de respeto, teniendo en cuenta tantas personas que de verdad no se deberían de graduar, que no deberían de tener el cartón y Sí. lo tienen por regalo. Y pues Sí, eso es una... O sea, obviamente la tutela perdidísima. No, pero la pierde. Perdidísima, No, pero O sea, desde el minuto 1 salió perdiendo 7-0. Alemania-Brasil. Entonces... Oye, es increíble cómo se le ocurre a esta señora rectora. No. Entonces, también, John, hay que tener, como docente, hay que tener la mente abierta. No, O sea, pero por eso necesitamos vamos- una reforma, Guido. Es que la reforma no es solo la ICF. Usted sabe que en el magisterio hay unas cosas que definitivamente están ahí anquilosadas y ni siquiera estudian ese problema. Eso se resuelve con una actualización pedagógica. Vea, tengo un recuerdo maluco cuando yo estaba niño. Yo hacía grado quinto de primaria. Y esto lo tengo aquí todavía, vivito. Yo necesito ese psicoanalista rápido. Porque Yo le lo cuento envío. que tengo que retroceder rápido. Retroceder tantas cosas que me quedaron ahí marcadas. Pues la más dura la de mi hija, pero hay otras. Resulta que este compañero mío, que ya murió, Rafael Humanes, fue a saludar al profesor que entraba, profesor Sergio Barón, y lo saludó pues con mucha efusividad. Fue y le dijo, entonces, ¿qué? Barón, así. Y al pelado lo expulsaron del colegio por eso. Imagínese usted cuál sería mi reacción ante semejante injusticia. Hasta mi mamá, porque en esa época las mamás iban donde los profesores y los papás, bien pueda, profesor, pégale si es necesario. Y porque yo no soporté eso. Y ese muchacho le cortaron su aspiración como estudiante porque le dijo al profesor, en tono jocoso, con el apellido del profesor, entonces, varón. Y lo echaron por eso. Tengo ese mal recuerdo aquí todavía.
Por eso yo siempre he querido ser el profesor que poco tuve. O sea, yo quiero ser... Exactamente. Acaba de decir la razón. No es el humanismo, Guido, eso se llama el crecimiento Bueno, por deficiencia. Usted lo que pero vio, pero porque hay parte... Fidel Castro era humanista, Guido, fusiló una cantidad de gente y era humanista. Es que el humanismo no tiene que ver con no tomar decisiones incluso Sí, contra que la vida de no, personas. Desde la obvio, base, obvio. desde Por la, ejemplo, desde el, venga, Javier, tranquilo. yo soy humanista, pero yo veo que un tipo viene a agredir a mi mujer o a mis hijas, yo ese tipo saco lo que tenga y las defiendo. Pues Claro, es toca, obvio, porque no, ¿qué más hacemos? Algo así, pues es eso no tiene. obvio. Y si yo siento que alguien me amenaza aquí, yo tengo conocidos de todos lados y me toca. Y Oiga, eso no mío, tiene vuelta, claro. mío, Su ¿cómo le parece que subconsciente, fulano esto y esto mío? Entonces, tocó mío, porque, ¿y entonces cómo hago? exacto, su Claro, porque la subconsciente vida, ¿no es que creó, es la vida? Claro, por Exacto. supuesto. su subconsciente creó una estrategia de ser lo que, o sea, de sustraer desde su subconsciente, de sustraer esas problemáticas negativas para convertirlas en positivas. Y Sí, señor, como vea, docente o sea, lo enaltezco porque es así, y lo digo porque me pasó algo muy parecido a lo que a usted le pasa. En el año 2015 yo me radico principalmente en el Instituto Calarcá. Y yo, mi primer pequeño choque con nombre propio con el señor Gustavo Zamudio, que lo respeto y lo aprecio mucho, un gran señor. y por eso mismo lo digo, y tuve mi primer choque directo con el coordinador, Alfonso, no recuerdo el apellido, para darlo con nombre propio, pero Señor Alfonso. me hablaron Alfonso, o sea, me hablaron efusivamente de que yo era el defensor de los pobres y de la injusticia, y cómo reconocerme que están haciendo, entre esa palabra, esa oración, cómo reconocerme que se está cometiendo una injusticia. Indirectamente, textualmente, si usted lo ve como profesor de español, me están dando la razón. Entonces, eso me pasó, y esa es una de las cosas que lastimosamente, si no fuera tan caro en este país, estaría estudiando Derecho, pero esa es una de las cosas por las que me gusta. no, pero usted puede estudiar Derecho, Sí, pero no para defender, pero Javier, pero termina defendiendo bandidos. Ese es el problema. ¿y quién? Ese es ¿Por el qué? derecho. Pero ¿por qué solamente ver el bandido? Entonces, es eso mismo. Porque, Porque eso es lo que da plata en es- Colombia, y yo no. el derecho que da plata es el de defender bandidos. Pero entonces ese es el problema. Hay que preguntarle a Javier Quintero González. ¿Usted vive tranquilo con la plata? ¿A usted la plata lo tranquila? A mí la plata no me desvive. No, Yo, no, gracias a Dios, vivo bien a mis 21 años y quiero vivir mejor, claro. Pero mi Pero plata, yo quiero mi plata limpia. ese es un Quiero, pensamiento muy valioso. lo digo porque Que lo a mí me han material, ofrecido, y hace que la- poquito me ofrecieron algo, y John me habló sobre un tema cuando yo recién llegué. ¿Se acuerda, John, que Vea. hablamos sobre un tema político? Ya me ofrecieron eso dentro Sí, de la sí. universidad. Ya me ofrecieron eso desde el otro lado. Y yo no Vea, quiero Es que yo eso. se lo dije desde hace rato porque yo sabía que ellos están buscando esas personas. Bueno, entonces yo recomiendo para ese tema de la plata este libro que me estoy leyendo, El arte de la felicidad, con el Dalai Lama. Y ahí está toda la respuesta a eso de la plata. El budismo Aquellos es muy que- interesante. aquellos. Y empecé a leerme de nuevo luego de 35 años de haberla leído, La Odisea. Y la estoy disfrutando porque ahora la entiendo más que antes. No, Guido, ¿sabe qué es le la pido una Odisea? sugerencia. Sí, claro, John, es una cosa impresionante. John, ¿sabe qué es la Héroe. Odisea? La Odisea es la vida de uno. El camino de la vida es la Odisea. No, ¿Sabe qué es brutal de la Odisea, Guido? La parte no. donde él decide salir de la isla y dejar y envejecer a quedarse para conocer, para vivir con su esposa Penélope. Y él decide la mortalidad Claro, antes que ser un inmortal. claro, porque es que en la isla tenía todo, pero estaba encerrado, no era libre. Y quiso volver a Ítaca. Volver a Ítaca es volver a las raíces, a la esencia de uno. No, qué obra, por Dios. No. La estoy disfrutando Sí. después de 35 años. Bueno, Ahora que están atacando a los griegos, Guido, porque no eran feministas. No, es que esas son las estupideces que yo no puedo compartir jamás. Bueno, tiempo de irnos. Hombre Fabio, saludos, hombre. El Tigre Pérez, lo quiero mucho, lo llevo aquí en el corazón. Tiempo de irnos, a ver qué nos queda.
Nos quedan varias cositas antes, espere. El lunes le cuento, pues si sabe, el que responda le pongo 5. ¿Quién cree, de dónde salió la expresión vamos a echar un polvo? No. Por ahí vi un artículo, pero no me llamó la atención y no lo leí. Pero eso lo utiliza uno. Mija, Pero vi un artículo que daba la explicación, pero la real yo dije, no, este tipo de artículos no me interesan y no lo leí. Pero de pronto dan la explicación. Javier, como usted no contesta, quiere decir que usted no echa polvo. No, porque es que me interrumpen y yo no puedo hablar. ¿Por qué no puedo hablar? Pues, a ver. Pero textualmente eso no es así. O sea, lo voy a decir con nombre propio porque sé de dónde viene, eso es viejo, eso es una costumbre. Y eso es caracterizado, y yo no sé. Venga, eso es el rape, eso se refiere al rape. O sea, cuando las personas hace mucho tiempo, lo sé porque eso va dentro de la cultura del rap y lo hablamos, porque de eso se basa el rape o rapé, como le quieran decir, pero porque tiene acentuación en la E, era el echarse, digámoslo, el tabaco por la nariz. O sea, de eso se habla. Ya quedó Oli Castaño. Lo malinterpreta, pero yo no sé. Pero... Sí, no, pero venga, le explico, Javier, lo felicito porque usted es cierto, pero eso nace, o que eso no nace, o sea, la expresión nace en la clase alta, sí, que salían del lugar donde estaban reunidos a fumar, y en esa época había toda una prohibición, todo un prejuicio, entonces se iban afuera y hacían eso que dice Javier. Sí, señor. Entonces, totalmente cierto. Entonces, ¿eso qué pasó? Esas salidas furtivas, porque salían a fumar, pero también salían con su compañera, ¿cierto? A encuentros Sí. a escondidas. Sí, señor. Y de allí, lo que era para decir que voy a fumar afuera, la expresión se generalizó para encuentros sexuales. Entonces voy a echar un polvo. Sí, señor. Pero le voy a echar un dato, le voy a echar un dato futuro. Porque es que Dolly Castaño me preguntaba, Guidito, pero ¿por qué echar un polvo si un polvo no demora nada? John, ¿qué va a decir? Oye, una noticia gravísima. Acaban de presentar, Asomedios presenta una denuncia por un mico en la ley anticorrupción. Ojo, pues lo que hacen estos bandidos. César Lorduy y el Partido Centro Democrático en bancada metieron un artículo que prácticamente crea un nuevo tipo penal donde periodistas y medios de comunicación hablen de funcionarios públicos o de sus familiares, los pueden demandar por injuria. O sea, si usted, por ejemplo, dice este funcionario manejó este contrato de esta negociación de este proyecto de 18.000 millones, ellos podrían decir que usted los calumnió. El que mediante injuria o calumnia debidamente probada puede atacar o obstruir funciones constitucionales, ataque funcionario público denunciando hechos falsos sobre él o su familia. Y recuerde que en el derecho usted solo es condenado hasta que lo condenan. O sea, van a acabar con la libertad de prensa. Oiga, porque si usted denuncia, y lo acaba de aprobar, o el Centro Democrático y el señor César Lorduy. Bueno, eso es censura. Ahora en mis lecturas profundas lo leeré y lo subiré a la página. Terrible. Y a esto hay que caerle ya. Hay que caerle ya porque esto atenta contra la libertad de expresión. O sea, porque uno tiene que esperar que un funcionario sea condenado para poder decir que cometió un desafuero. Eso es violar la ley. Porque si yo lo veo, por ejemplo, cortando el cable de un señor con un video como un abogado de acá, y que luego él decía, no, es que yo no soy condenado por nada. O sea, el video no es prueba de que le quitó el agua al otro señor. Gravísimo, estos sinvergüenzas del Centro Democrático no dejan de sorprenderme, nunca lo harán. Bueno, tiempo de irnos, Javier, vamos con el análisis de don Jairo Hernando y quedamos pendientes del polvo para el lunes. No, ya expliqué. Yo ya también. Y mis 5, a mí me ofrecieron mis 5, no sé. No sé si son 5 millones, no sé. Muy bien, vamos con el análisis. En Ágora Q Radio, el análisis de John Jairo Hernández. Bien, oyentes, hoy es viernes y es viernes de cine. Como ayer tuvimos una conversación relacionada con el pasado, con el futuro, con los traumas, los complejos. Los traumas son un conjunto de ideas inconscientes que se contraponen a vidas conscientes y terminan construyendo nuestro destino. Diría Carl Gustav Jung que el gran psicoanalista austriaco,
discípulo de Sigmund Freud, que el que no conoce su inconsciente lo termina por llamar destino. Muchas conductas que los seres humanos hacen de manera automática y que dicen que actúan de esa manera porque les gusta, realmente a veces están determinadas por situaciones que han vivido, sea en su primera infancia, en su adolescencia, o fueron hechos traumáticos que han vivido, o carencias que han tenido, las han reemplazado de alguna manera con otros asuntos. Vamos a hablar de esa discusión fundamental sobre lo bello, lo sublime, la muerte y la vida. Dentro de Occidente nosotros hemos tenido una constante y es la búsqueda de la eterna juventud. Detrás de la operación, de las siliconas y de mujeres u hombres quererse ver más jóvenes de lo que son, realmente hay una búsqueda de la eterna juventud, porque detrás de la eterna juventud está también engañar a la muerte, porque pensamos de una u otra forma que la muerte se acerca más a las personas de 70 u 80 años que a los que tienen 20, 30, 40 o 50. Sin embargo, de fondo lo que hay es un miedo a la muerte. Una de las cosas más angustiantes de la pandemia es que por primera vez la gente vio la muerte ahí y superamos de cierta manera, superamos el hedonismo que había construido la sociedad y era pensar que porque teníamos una creencia, entonces nuestra vida iba a permanecer durante mucho tiempo. Por eso hoy hablaremos del Sansara. Sansara es un documental muy interesante. Sansara viene de la palabra sánscrita que significa ciclo interminable de la vida. En el hinduismo hay una concepción y es que nosotros no somos lo que creemos que somos, sino hemos estado constantemente reencarnando en una vida y otra. No es la concepción de la vida eterna que tienen los cristianos, o uno se va para el infierno, para el cielo, para el paraíso, la de los católicos, sino que vinimos al mundo constantemente a aprender. Cada vida es una nueva experiencia y una posibilidad de reconocer muchas cosas, y de esa manera cada muerte no es más que la posibilidad de volver a aprender. El Sansara entonces es la rueda interminable de la vida. Por eso ese documental plantea esa reflexión, y el documental fue firmado en 25 países, no hay narrador en voz en off, o sea, no hay una persona contando qué sucede, ni tampoco hay voces de las personas, solo se ven situaciones a través acompañada de imágenes y música. Usted encuentra lugares sagrados del budismo, lugares sagrados de tribus de Nueva Guinea, pero también ve desastres ecológicos, esas cosas que ha generado el hombre producto de su ambición. Ve paisajes naturales que demuestran la belleza de la vida, que no ha sido intervenida por el hombre, pero también ve escenas de industrialización de zonas abandonadas y destruidas. Luego se pasa por zonas residenciales, donde vivimos casi todos los seres humanos. Y hay una discusión fundamental, y es que nos pasa entre rostros bellos para la cultura occidental y cosas que serían inadmisibles para nuestro contexto de tribus de Nueva Guinea, de Etiopía y demás. Y muestra en esos cambios de imágenes lo que es el amor y la tragedia, lo que significa la estética y las diferentes formas de ver la vida. El director de esta obra cinematográfica es Ron Frick, y es una persona que primero es fotógrafo, y entonces él logra retratar en cada momento y en cada lugar lo que representa una imagen, el instante en ese momento de la felicidad o la muerte o la angustia de una sociedad. Es importante que los budistas hablan de la impermanencia del mundo. El budismo habla de que nosotros, la raíz del sufrimiento, el sendero óctuple de Buda es que la raíz del sufrimiento de los humanos es el apego. Nos apegamos a las familias, nos apegamos a las novias o a los esposos o al carro o a los bienes materiales. Llega una tragedia y nos deja sin nada, llega una pandemia y se acabó todo, llega la muerte y se acabó la vida y se quedaron las riquezas. Y ese apego a las cosas es la base del sufrimiento. Por eso hablan de la impermanencia del mundo. Entonces, esa influencia budista de este magnífico documental nos da ese viaje, 25 países. Y hay una cosa muy llamativa del documental, y es que trabaja la técnica time lapse. La técnica time lapse es que se instala una cámara durante por lo menos toda una noche y se ve el amanecer. Entonces, son varias horas de grabación y luego a través de un complejo proceso de edición de cuadro por cuadro,
de los distintos planos, en un minuto se muestra lo que dura 12 horas, y es el amanecer, o el momento, por ejemplo, de una planta crecer o morir. Y nos acerca a eso, que la vida y la muerte están de la mano, que Occidente se ha olvidado de eso, por el hedonismo y el capitalismo, que todo lo ha promovido desde la lógica del mercado, pero también por el comunismo, que piensa que los seres humanos somos solo máquinas de satisfacción económica y no seres humanos que también tenemos deseos. Y ahí entra esa concepción del homo religious, la noción de lo trascendente. Cuando hay una tragedia, los seres humanos se persignan y dicen, Dios protégeme. Cuando hay una situación de entonces apelan a una figura extraterrena, e incluso los jugadores de fútbol ante un partido, dos equipos se persignan y cada uno le pide ayuda a su deidad para que puedan ganar el partido. Sí, constantemente entonces estamos imbuyendo a seres de otras dimensiones dentro de las decisiones humanas. Y ese samsara deja al espectador en un estado prácticamente de ensimismamiento. Uno queda mudo cuando ve samsara porque hay momentos donde las imágenes son sobrecogedoras, a veces causan terror, a veces miedo, a veces de cierta manera lo hunden a uno en un estado de reflexión tan profunda que queda uno cuestionándose todo. Lo que hace minutos, por ejemplo, era una gran ciudad, luego la muestran lo que hace el huracán Katrina. Hay lugares todavía abandonados en los Estados Unidos después del huracán Katrina, que fue categoría 5 y que destruyó la costa de el Mississippi y toda esa zona, donde todavía esas viviendas están abandonadas y aún quedan las muñecas, por ejemplo, de la niña de la familia que murió en esa vivienda. Y uno ve la muerte en esa imagen y sabe que en esa casa había una niña porque había una muñeca, pero no lo dice nadie, yo lo veo. Ese samsara entonces nos obliga a vernos de forma inédita, a ver ese ciclo vital de la vida y de la muerte, porque todo lo que hacemos es para evitar la muerte. Comemos sano para evitar la muerte. La gente va a un gimnasio, se inyecta anabólicos, asteroides, las mujeres se hacen operaciones, se ponen botox, pero realmente no es una búsqueda de la vanidad, sino todo está de fondo para vivir más. Y la pandemia nos mostró que a veces esos factores no tienen que ver con eso. Usted puede ser muy sano, pero también muere. Y ese miedo a la muerte a veces nos hace tomar muchas decisiones. Y creo que samsara nos acerca a eso. Somos una especie más en el planeta. No somos los únicos. De hecho, somos animales humanos y otros son animales no humanos. Pero estamos compartiendo un planeta con distintas especies. En definitiva, entonces, esos seres humanos han construido grandes obras, pero también llega la naturaleza y las destruye. Algunos piensan que es un Dios vengador que nos castiga por ser humanos o por decidir en el libre albedrío. O otros pensamos que son fuerzas de la naturaleza que obedecen a leyes y que no le importa si lo que hay ahí es una ciudad o no, o si mueren personas con un huracán. Son esas fuerzas de la naturaleza a partir de esas leyes que determinan circunstancias, pero no se preguntan por lo humano. Eso pensamos algunos que somos deístas y no teístas. Ese documental, entonces, es muy interesante que lo vean quienes de alguna manera tienen angustia o se preguntan qué sentido tiene la vida. Por ejemplo, muchos en Colombia, ¿qué sentido tiene la vida si nos gobiernan los idiotas, los tontos, las meretrices, los amantes de los gobernantes? Ahora que está este tema de los gays, y entonces son los dueños del poder, manejan la alcaldía de Bogotá, manejan la gobernación del Quindío. Y no es que se sientan discriminados, sino que finalmente es eso. Todo eso nos genera angustia a los que pensamos que la sociedad debería manejarse por el conocimiento y no por la tontería y no por el espectáculo que se ha metido todo hasta en la política. Y entonces tenemos un gobernador que parece más bien un presentador de televisión y no un gobernador, en un departamento que tiene múltiples problemas. Y todo eso nos angustia. Por eso yo he encontrado en el cine y los documentales como esa posibilidad de hacer reflexión y en un minuto pensar qué está pasando con nuestras vidas, hacia dónde la estamos orientando. ¿Tiene sentido vivir para el consumo? ¿Tiene sentido gastarse la plata
que usted gana para tener una mujer que le cobra por estar con ella, porque si no se gasta lo que usted no tiene en ella, entonces la pierde. ¿Tiene eso sentido? ¿O tiene sentido usted vivir una vida que no le pertenece simplemente por mostrarse ante una sociedad del espectáculo que le exige determinados consumos y formas de ver el mundo? Por eso creo que Sansara es una reflexión fundamental en esta sociedad donde todo es express, comidas rápidas, pero no pensamos sobre nosotros. Nos hemos olvidado de pensar en nosotros mismos. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Si somos seres finitos. Entonces quizás la noción de la mortalidad es la que nos ha llevado a pensar en que queremos dejar una huella. Algunos dejan un libro, que son los escritores, y mueren y no tienen hijos, pero dejan una obra. Otros dejan un legado, y eso es lo importante. ¿Qué queremos dejar? Porque finalmente somos mortales. Esa cámara, hay una escena espectacular donde hay una serie de monjes budistas haciendo un mandala, y a través de un complejo proceso con granos de todo tipo de colores crean unas figuras hermosas. Pero lo tremendo del mandala es que se demoran meses haciéndola y es una figura llamativa, pero lo que hacen después es destruirla. Y uno se sobrecoge porque uno dice, ¿qué sentido tiene dedicar tanto tiempo a esa obra para destruirla? Y ellos hablan la impermanencia de lo material. ¿Qué es lo bonito del budismo? El budismo, más que una religión, es una forma de entender el mundo, saber que somos mortales, que todo lo perece, que moriremos y envejeceremos, que la belleza se acaba, pero que hay algo más profundo dentro de esa impermanencia, que hay algo más importante que ir a un centro comercial y darse lo que usted no tiene. Bueno, todos tenemos que usar ropas en la sociedad que vivimos, pero lo que estoy llamando a la reflexión es, ¿tiene sentido vivir en el sinsentido producto de un consumo desenfrenado? ¿Llenará usted sus vacíos con bolsas de un supermercado o de una tienda? ¿Se llenarán acaso sus inseguridades y sus miedos producto de los consumos de drogas que lo que hacen es que usted evada su realidad? Y si usted tiene depresión se mete un perico y se eleva y eso lo estimula, pero cuando se le baja vuelve a su tristeza. ¿Puede evadirse usted de sí mismo? Podemos engañar a todo el mundo, pero no a nosotros mismos. Creo entonces que este documental puede mostrarnos lo que es sagrado para algunas sociedades. Porque lo sagrado no es una religión. Lo sagrado es lo que ha adquirido un valor trascendente para determinados grupos humanos. Le llamamos templo al encuentro, al lugar donde nos encontramos con lo sagrado. Y es porque en ese lugar nos sobrecogemos. Los católicos entran a la iglesia y en ese momento los vitrales y las imágenes, que para los protestantes son paganismo, para ellos es la representación de sus deidades. Pero para unos lo sagrado es estar en un garaje, escuchando a un pastor diciendo letanías y condenando a todo el mundo que no creen lo que ellos al infierno. Pero para ellos ese lugar es sagrado, porque si alguien llegara a hacer algo impropio en ese lugar, lo violentaría. Para los budistas es sagrado en algunos templos donde se recoge la gente en el silencio. A veces creo que lo que necesita, lo decía Lao Tse, en el ruido dormimos y en el silencio despertamos. Por eso el budismo busca que los seres humanos se miren hacia adentro y no se miren hacia afuera. No está cuestionando la conducta del otro de determinadas cosas, sino mírese usted hacia adentro y obsérvese a sí mismo y sea testigo de sí mismo. Y pregúntese qué hay más allá del pensamiento. Y por eso entonces este documental puede sobrecoger, porque viaja por 25 países, de los 5 continentes, desde la tragedia, desde la alegría, desde las grandes estructuras, desde lo sagrado, y se sumerge en una tarea totalmente difícil para el documentalista, y es retratar el espíritu de la naturaleza, las costumbres de nosotros los humanos. A veces decimos que algunas sociedades son pobres porque viven en unas casas que no son las mansiones que viven otros, pero resulta que para esa sociedad hay otro tipo de valores y nociones. Por eso el problema del universalismo del mercado, que ha pretendido volver la sociedad toda homogénea. Pero en medio de esa sociedad homogénea hemos perdido lo humano. Por eso tantas drogas. Por eso los jóvenes que se sienten supermodernos y consumen drogas buscan también una experiencia extrasensorial. Quizás no hay un vacío en su existencia,
Quizás no es esa búsqueda del consumo de sustancias una necesidad de encontrarse con lo sagrado. Por eso yo no cuestiono a quien tiene una creencia religiosa, porque para eso él es importante y eso le da un sentido a su vida. Y incluso hablaba con alguien ayer, cuando usted pierde un familiar, ahí no hay filosofía que valga, ahí no hay Marx que valga, ahí no hay Mao que valga, ahí no hay Che Guevara que valga, para hablar de la izquierda, pero ahí tampoco hay un Milton Friedman que valga, ni tampoco un John Stuart Mill, ni una mercancía que valga, porque usted se encontró con la muerte. Y en la muerte lo sobrecoge. Y entonces ahí lo sagrado es importante para usted, quizás decir, mi familiar está en otro lugar, o se acabó la existencia y vuelve el eterno renacimiento del samsara, o simplemente ese cadáver que yo veo en ese ataúd ya no es mi familiar, porque el hálito de vida ya no está ahí, su alma ya no está, su espíritu está en otra parte, no sabemos dónde. ¿Qué es la muerte? Es el estancamiento. Cuando el agua se estanca en un lugar, se pone pútrida, se pone negra, y usted ve una fuente y cuando se está en movimiento, por lo tanto la vida es movimiento. Cuando usted se queda estático, está muerto, aunque parezca que está vivo. Por eso los invito a ver este documental, a mí me sobrecogió y lo recomendé hoy porque ayer tuvimos una conversación con el director y descubrimos cómo a veces cosas que pasaron hace 20 años aún me martirizan. Y ahí es importante decir que a veces no fue que pasó el tiempo, pasaron los años, pero el tiempo sigue ahí estático en nuestra memoria. Y a veces es necesario dejar y soltar y dejar como el agua que fluyan todas esas cosas. Por eso los invito a ver el documental Samsara, lo encuentran en internet, magnífico, son 2 horas de silencio, pero les aseguro que ustedes van a preguntarse muchísimas cosas después de ver ese documental. Bueno, caballero John, me gustó mucho Muy ese bueno. análisis. No, me gustó mucho ese análisis, estuve pendiente, me acordé de ciertas cosas que había leído en algún momento, porque tengo un hermano que pues le gusta mucho leer ese tema de lo espiritual y uno de sus libros se llamaba, si no me falla la memoria, Espíritus, mitos, pero no leyendas de esas colombianas, sino espíritus, mitos y leyendas y otras cosas de la posmodernidad. Entonces es muy bueno, es muy bueno y de verdad que me conecté con esa temática del samsara. Realmente sí, pero bueno, ya para finalizar les quiero agradecer a todos los que estuvieron muy pendientes de Ágora Q Radio hoy. Opinión y entretenimiento, ¿en donde? En versión libre. Saludos para doña Justina Peralta. Yo no sé si algún día necesites un limón y un tabaco. Sí, de pronto Todo es importante, hermano. Vuelvo y repito, todas esas cosas que nos permitan entender lo que no entendemos con la lógica, para mí es importante. Sí, eso es cierto. Así que bueno, quiero recordarles a todos nuestras redes sociales que nos pueden encontrar como www.agoracurradio.com.co en nuestra página oficial de Google. También nos pueden encontrar en la Play Store o en la App Store como Agora Q Radio, en YouTube como Quindío Radio Agora, en Facebook, Instagram y Twitter, o como lo quieran decir, Twitter, para los tuiteros que hablan muy poco por los caracteres, chiste interno. Nos pueden encontrar como Agora Q Radio y bueno, también en www.colombia.com, que es otra plataforma. Así que bueno, John, muchísimas gracias por su presencia en el día de hoy y nos vemos el lunes, ¿no? Feliz fin de semana a todos y los invito a ver Samsara, no se van a arrepentir, aunque se van a cuestionar muchas cosas. Cuidado que por ahí estuve escuchando que va a haber como una marcha feminista, así que es mejor que se cuide, John. Es mejor que se cuide. es algo peligroso. Y no sé si las feministas... Bueno, siempre he pensado cómo sería una feminista, antes de irnos, una feminista uribista. O sea, si las cosas son como ella quiere,